que tengo justo detrás de mí. Esto lo aviso por si veis que muevo la vista, pero es una forma de poder ver si tenéis alguna interacción conmigo, ¿vale? Entonces, y de vez en cuando veréis que he hecho mi vista atrás y será para ver si habéis escrito algo. Pues vamos a dar paso a la presentación. Gracias a los asistentes por compartir esta tarde conmigo y espero que os resulte interesante. Para los que no conocéis Mapei, Mapei es una empresa multinacional que fabrica productos químicos para la construcción. Muchas veces decimos que quitando los pavimentos industriales y ciertos elementos de decoración y acabados murales, hacemos muchas cosas que no se ven, ¿no? Hacemos toda esa química que está oculta a veces con los acabados decorativos y que no se ve. Y dentro de nuestra gama de productos trabajamos en las tres ramas fundamentales, que serían edificación, obra civil e industria. En vuestro caso, esta charla está muy enfocada, evidentemente, en la obra civil, pero muchos de vosotros trabajáis también en otros ámbitos y al final el hormigón armado lo podemos encontrar en cualquier tipo de estructura. Dentro de las líneas que trabajamos en Mapei España, en Mapei Italia hay una gama de productos mucho más amplia. Tenemos diferentes líneas, ¿no? Para al final dar servicio a todas las necesidades que pueda haber en el mercado. Trabajamos desde aditivos de molienda, que serían aditivos para hacer hormigón, por ejemplo, cementos menos contaminantes o incluso para facilitar lo que es la fabricación del cemento, pasando por aditivos de hormigón, construcción subterránea, industria marina. Y después entraríamos en lo que sería construcción, en lo que sería mi día a día, ¿no? Por así decirlo. Productos para resilientes, pavimentos deportivos, pavimentos continuos para industria, eh, adhesivos, morteros de cal, por ejemplo, para patrimonio, sistemas de aislamiento. Y en vuestro caso, ¿no? En el gremio de los ingenieros de camino, por el tipo de proyectos que soléis hacer vosotros, tenemos mucha reparación y protección de estructuras, refuerzo estructural e impermeabilización. Y como comentaba también Manuel al principio de nuestra comunicación, también tenemos elementos para hacer rehabilitación patrimonial, incluso en obra civil. Aquí tenéis infografías de lo que serían nuestros sistemas. Al final nosotros nos dedicamos a intentar acotaros las soluciones que podemos tener para vosotros. Y estas son nuestras cifras en el año pasado. Bueno, el año pasado facturamos más de 4.400 millones de euros. Somos más de 13.200 empleados. El crecimiento de Mapei a nivel mundial es muy grande. En España estamos alrededor de los 200 empleados. Y quizá de lo que más nos sentimos orgullosos los que trabajamos en Mapei es que estamos continuamente, o la empresa está continuamente invirtiendo en investigación. Aproximadamente el 5% de los beneficios se van a investigación para desarrollar nuevos productos. Y también estamos intentando, pues, cada vez compensar más toneladas de CO2. Ahora veréis alguna diapositiva al respecto. Y esto es la foto de Mapei en el mundo, origen italiano. Lleva desde el año 1937, con lo que estamos a puntito de cumplir el centenario, y en España llevamos ya más de 30 años. Al final tenemos presencia en todos los países y que veis en la imagen, sombreados en azul. Y la gama de productos, quitando algunos países como Estados Unidos, la gama de productos es prácticamente la misma a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguno de vosotros trabaja en proyectos internacionales, teniendo la precaución de alguna excepción, si un producto se llama de una manera o desarrolláis el proyecto, por ejemplo, aquí en España, pero es para un proyecto internacional, lo más habitual es que en el país de destino ese producto se llame igual y tenga las mismas propiedades que aquí. Al final somos una empresa global y tenemos que fabricar o tener productos que puedan atender el mercado de una forma lo más global posible. En España tenemos dos fábricas, una que está en Amposta y otra está en Cabanillas del Campo, en Guadalajara, y tenemos las oficinas centrales en Santa Perpetua, que es una localidad al norte de Barcelona, en el área metropolitana. Tenemos dos almacenes reguladores, tanto en Mallorca como en Onda. Por proximidad a nosotros en la Comunidad Valenciana, el almacén que tenemos de más próximo suministro es Onda. Y en Valencia tenemos unas oficinas que las utilizamos como lugar de reunión con clientes o incluso de trabajo para nosotros, para los empleados. ¿Y cómo intentamos ser más sostenibles siendo fabricantes de química y usuarios de cemento y consumidores de cemento? Pues en primer lugar abogamos o para mí, ¿no? Por orden de importancia, ¿no? Abogamos por hacer cosas como la de esta tarde, ¿no?
hacer charlas y tener sistemas y tener productos para hacer que las instalaciones, las infraestructuras sean más duraderas. Al final, si conseguimos no tener que rehacer una estructura, estaremos siendo más sostenibles, ¿no? Hay gente que dice, claro, que el material que menos contamina es el que no se utiliza. Si damos durabilidad a las estructuras, intentaremos o seremos más sostenibles. Cuando eso a veces no es posible, ¿qué podemos hacer? Tenemos una línea de productos muy interesante que se llama Cube, que son aditivos para hormigón. Esto que les permite hacer hormigones con cementos con menos contenido en clínker. Al final son hormigones menos contaminantes. Y cuando no se puede trabajar en esa línea, lo que tenemos es una línea de productos, una serie de productos. Aquí en España estamos en torno a 40 productos, que lo que hacemos es compensar las emisiones de CO2 con reforestación. Al final intentamos tener conciencia, y la tenemos, de que hay que intentar contribuir también a la durabilidad del planeta para intentar evitar el cambio climático. Y tenemos que trabajar en líneas de productos que nos permitan, aun siendo fabricantes de químico, poder conseguirlo. También tenemos una serie de productos con certificaciones BREEAM y LEED. A veces, y LEED es complicado a veces cuando hay algunos productos que los fabricamos en España y otros que los fabricamos en Italia, dependiendo o incluso en otros países, dependiendo de la tipología del producto. Y sabemos que a veces los desplazamientos hacen que se penalicen ese tipo de puntuaciones. En cualquier caso, dentro de MAPEI España y evidentemente a nivel de MAPEI global, hay un departamento enfocado a la sostenibilidad, por lo que cualquier duda que tengáis os podemos dar soporte para intentar que si tenéis proyectos con estas características, pues los podáis llevar a término. Y os voy a poner un vídeo institucional que a mí me gusta mucho porque me permite sacar pecho. Para construir se necesita un sueño, un proyecto, personas con talento, una idea y materiales de calidad. Desde 1937, MAPEI ha aportado innovación al mundo de la construcción, asumiendo las necesidades de profesionales y usuarios y dándole respuestas. Muchas personas los llaman productos. Nosotros lo llamamos soluciones. Ya sea para grandes infraestructuras, rascacielos o viviendas, nuestro compromiso es siempre el mismo. Para MAPEI, la innovación y la evolución son un credo. Investigación y desarrollo son los pilares de nuestra empresa. Una estrategia que ha hecho que MAPEI trascienda las fronteras y se convierta en una realidad global, presente en obras de todo el mundo. Para superar los retos de la construcción sostenible, MAPEI desarrolla sistemas altamente duraderos y respetuosos con el medio ambiente, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 a lo largo de todo su ciclo de vida. Un trabajo que se extiende a las comunidades de nuestro entorno, promoviendo el patrimonio local, el deporte y la cultura. Estamos del lado de quienes se esfuerzan por construir hoy pensando en las generaciones futuras y de quienes desean preservar las construcciones de ayer e incluso de mucho antes de ayer. MAPEI está presente en cada obra, trabajando con proyectistas, instaladores, arquitectos, trabajadores de la construcción y empresas. MAPEI es un socio en el que siempre puede confiar, sea cual sea el reto. MAPEI. Construyendo un presente pensado para tener futuro. Espero que se haya... Ay, perdonadme que esto sea... Ay, a ver, que no me deja pasar. Paso desde aquí. Vale. Vale, perdonadme que se ha introducido el vídeo muy pronto. Espero que se haya oído con audio. Y, y bueno, vamos a dar paso ya a la jornada, ¿no? Gracias por permitirme también hacer la introducción de nuestra empresa. Las estructuras de hormigón al final están expuestas, independientemente del tipo de estructura, está expuesta a agentes externos, ¿no? Como sobre todo pues agresiones físicas, mecánicas. Si estamos en ambientes marinos, estos procesos incluso a veces se pueden ver agravados, que al final puede provocar procesos de corrosión de armaduras y degradación del hormigón.
En estas condiciones pues, se pueden producir pues, fisuras, roturas parciales, pérdida de recubrimiento. Además, tenemos un parque edificatorio o un parque industrial y de obra civil ya construido en el que, por ejemplo, el recubrimiento de armaduras no es el suficiente y eso al final puede provocar lesiones. ¿Qué vamos a abordar hoy? Pues vamos a hablar de reparación del hormigón, vamos a hablar de proteger el hormigón, que es fundamental, y a veces tendremos que reforzarlo. Esto no siempre es necesario, pero lo que sí que es fundamental es que una reparación del hormigón no se quede solamente en la reparación, sino que ya también lleguemos a hacer una buena protección del mismo. ¿Con el fin de qué? De conseguir intervenciones más duraderas, más sostenibles y sobre todo que sean eficaces, porque muchas veces nos hemos dado cuenta de que hay que volver a reparar lo que ya se ha reparado. Voy a permitirme porque al introducir el vídeo he perdido el chat y y quiero poneros en primer plano para poder veros. Ya lo he solucionado. Y esto es el programa del día de hoy. Tenemos una introducción a la reparación y protección. Hablaremos un poquito de corrosión, cómo se hace una reparación estructural, cómo se protege el hormigón frente a agentes ambientales, cómo podemos reforzar. Vamos a presentar tecnologías de refuerzo y os voy a presentar también, como hacemos la presentación online, pues un poco nuestra organización dentro de la compañía y daremos paso a ruegos y preguntas. A mí los ruegos y preguntas casi que me gusta verlos en el momento, porque eh, es una forma de hacer que la jornada sea más interesante también para vosotros y porque a veces es mucho más fácil matizar en el momento que esperarnos al final de la presentación. En cualquier caso, lo dejo abierto. Yo iré mirando de vez en cuando el chat, como he hecho ahora, y lo podremos hacer. Comenta María Dolores, Mariola, que tienes como una doble conexión. Si puedes dejar de entrar en alguna de las sesiones, se solucionará el problema de eco que nos comentaba al principio. Así que ahora vamos a dar paso a la presentación. Y esto es la programación del día de hoy, ¿no? Vamos a hacer la introducción a la reparación, procesos de corrosión, reparación estructural, protección y refuerzo, como os decía antes. Pues vamos a comenzar. ¿Dónde nos podemos encontrar el hormigón? Pues tanto en el ámbito residencial como el industrial, obras hidráulicas, grandes infraestructuras. Y al final, independientemente de donde lo tengamos, quitando ciertos matices de ciertas agresiones, como pueden ser las químicas que están más enfocadas al ámbito industrial, al final tenemos una degradación del hormigón y esa degradación se tiene que reparar o se tiene que solucionar. En el año 2009 surgió la normativa 1504. La normativa 1504 aborda todas las intervenciones que se tienen que hacer de reparación y protección de estructuras de hormigón. Es una normativa de ámbito europeo y lo que buscaba era aunar los criterios que había en los diferentes países de reparación del hormigón. ¿Por qué surge la necesidad de hacer esta normativa? Porque además de que había diferentes criterios en función del país donde se produjera la lesión o se diera la incidencia, se estimaba que entre el 60 y el 75% de las reparaciones al cabo de 10 años no habían sido efectivas. Al final, hacer reparaciones poco duraderas tiene un coste increíble, tanto para los particulares como para las administraciones, y al final se trataba de intentar dar todas las pautas a seguir para que la intervención fuera duradera. Y evidentemente es una norma que no sé si la conocéis. A mí me gusta mucho hacer este tipo de introducciones porque a nivel de fabricantes de materiales de construcción posiblemente sea la norma más extensa y más exigente, porque hace un recorrido tanto por los productos que podemos utilizar para según qué uso, como además hace un recorrido de cómo se deben utilizar, cómo se debe evaluar la estructura para poder elegir el material más adecuado, cómo se debe hacer un control en obra, ¿no? Es muy, muy extensa. A mí, para qué me sirve de una forma así como muy tajante? Para deciros que cuando os planteéis hacer reparaciones estructurales o reparaciones en el hormigón, que busquéis productos que vayan certificados por esta normativa. Iremos entrando en cada uno de los apartados de la misma para daros alguna pincelada, pero es fundamental que sepáis que existe y que es una norma que os puede ayudar mucho a elegir el producto adecuado según el uso que vaya a tener. ¿Y qué tipo de reparaciones son las más habituales o qué tipo se suelen dar, ¿no?, en el hormigón? Pues el 31% de los fallos que se producen en las reparaciones que se producen es por la reparación de las fisuraciones. También se producen fallos por la pérdida de adherencia y evidentemente por la reparación de la corrosión, pero al final va todo vinculado, ¿no? Cuando tenemos un proceso de corrosión,
empieza un proceso de fisuración, muchas veces es el testigo que nos está diciendo que algo está pasando, y si ese proceso de fisuración es muy avanzado, tenemos una pérdida de herencia. Al final tenemos que saber qué está pasando para saber cómo lo podemos solucionar. No le he dicho, todos estos datos proceden de Conrednet, que es una red de laboratorios que investigan todo el tema del hormigón y de asociaciones a lo largo del ámbito europeo. Y que nos dicen también que por qué se producen los fallos en las reparaciones. Pues para mí, fundamental el desconocimiento del origen de los daños. Aunque el valor que veáis es relativamente pequeño, un 16%, muchas veces nos ponemos a reparar y no valoramos por qué se está produciendo esa degradación, por lo que es fundamental que tiremos atrás, que veamos qué está pasando y una vez que sepamos qué ha pasado, que empecemos a trabajar sobre eso. También soluciones incorrectas o incompletas. ¿Cuántas reparaciones de hormigón se han hecho con hormigones hechos en el momento de la obra? Pues muchísimos, ¿no? ¿O cuántas reparaciones se hacen eligiendo los productos que no son adecuados? Pues también. Eso al final da lugar a soluciones pues que o son incompletas porque no se terminan del todo, o son incorrectas porque no se elige el material. Y al final, pues hay que volver a reparar. Para nosotros ya nos va bien como fabricante, ¿no? Pero no se trata de hacer eso, se trata de tener que intervenir menos veces. Y luego que llega el momento de la aplicación. Los morteros de reparación son un pelín particulares con respecto a otro tipo de materiales, pues hay que conocer cómo se tiene que trabajar y hacer una aplicación correcta. Vamos a intentar explicarlo en la charla de hoy. ¿Y por qué se degrada el hormigón? Esto sé que lo sabéis, ¿no? Pues tenemos degradaciones del hormigón o tenemos degradaciones del hormigón armado, de lo que serían las armaduras. Degradación del hormigón, causas mecánicas, químicas o físicas. No sé, es que me da hasta un poco de apuro hablar hoy, ¿no? Pues impactos, sobrecargas, movimientos, cuando tenemos, por ejemplo, fenómenos sísmicos, explosiones, vibraciones, exposiciones químicas, reacciones áridos-álcalis, agresiones químicas en la industria, agresiones físicas, ciclos de hielo-deshielo, evaporación, erosión, abrasión, esto sé que lo conocéis. Y corrosión de las armaduras, pues tenemos carbonatación, tenemos ataques por cloruros o podemos tener corrientes eléctricas erráticas. Sé que son conceptos conocidos para vosotros y al final, ¿cuál es quizá el más grave de todos ellos o el que más nos vemos expuestos en nuestro día a día? La corrosión del hormigón armado. ¿Por qué se produce la corrosión del hormigón armado? Pues porque se produce una reacción química entre el hierro que tenemos dentro de nuestro hormigón, reacciona con la humedad ambiental, con el oxígeno y se produce óxidos de hierro. ¿Qué le pasa a los óxidos de hierro? Que el óxido de hierro ocupa como 4 veces más el volumen que ocupaba el hierro original. Entonces al final está generando tracciones, está generando roturas dentro de su propia estructura. Además de eso, lo que le sucede al óxido de hierro es que se disuelve con mucha facilidad. Entonces, al final, esa humedad que hay ambiental, normalmente los hormigones que sufren procesos de corrosión suelen ser hormigones que son más porosos, pues al final tenemos un óxido de hierro que aumenta su volumen, que produce fisuraciones y tenemos una zona, una vía de entrada de la humedad, entra su humedad, reacciona con los óxidos de hierro, se disuelven y al final tenemos una pérdida de sección. Eso nos provoca la degradación de la estructura. ¿Qué aconsejamos o qué se aconseja? Que a partir del 20% de pérdida de sección o se tiene que reponer armadura o se tiene que reforzar. Aquí decimos con fibra de carbono, pero podría haber otros métodos como después veremos. ¿Y cómo se ve favorecida esa corrosión? Pues por los procesos de carbonatación y la presencia de cloruros. ¿En qué consiste la carbonatación? El éxito del hormigón armado. Yo ya sé que estos conceptos para vosotros son familiares, pero es como que tenemos que repetirlo, ¿no? El éxito del hormigón armado, aparte de aportar esa tracción con la armadura, es que la armadura está envuelta en un ambiente que es muy alcalino, que tiene un pH alto. Al final ese ambiente lo que hace es que protege esa armadura y la tiene pasivada, la tiene adormecida. Químicamente no está activa, para que me entendáis. Eso hace que las intervenciones del hormigón pues sean muy duraderas. Conforme va pasando el tiempo, o estamos en agentes agresivos o tenemos algún tipo de problema, lo que solemos hacer es, lo que sucede es que el dióxido de carbono presente en la atmósfera reacciona con los hidróxidos de calcio que hay en el cemento y provoca carbonatos. Y cuando se provoca un carbonato, lo que sucede es, cuando se genera un carbonato, lo que sucede es que se reduce el pH. Y entonces, cuando se reduce el pH, el acero empieza a estar reactivo químicamente. Y entonces ya se pueden iniciar los procesos de corrosión del hierro. Entonces, al final, lo que tenemos que intentar es que nuestro hormigón no esté carbonatado o que si hay un frente de carbonatación que esté lo más lejos de la armadura para que esa armadura siga estando
químicamente inerte, por así decirlo, adormecida. Cuando nosotros, perdonad, que se me va. Perfecto. Esto viene a reflejar un poco lo que sucede. Tenemos un hormigón de buena calidad, que el pH alrededor de la armadura está por encima de 9 y no tenemos ningún problema. Empieza a comenzar el proceso de carbonatación, empieza a incrementar, empieza ese frente que llaman frente de carbonatación a bajar el pH y esta armadura ya empieza a estar expuesta, digamos. Cuando ya el frente de carbonatación atraviesa el espesor de la armadura, ya podemos empezar a tener una reacción o una armadura químicamente activa. Si esta armadura además se ve afectada pues, por humedad o está en presencia de humedad, si además hay cloruros que son catalizadores de la reacción, al final lo que provocan es pues, una corrosión de la armadura, una degradación del hormigón y que evidentemente haya que intervenir, porque si no interviene podremos tener procesos peores. ¿Qué hacen los cloruros? Los cloruros actúan como catalizadores. ¿Dónde están? Pues están presentes en ambientes marinos, nosotros estamos en la zona de costa, también tenemos en ambientes industriales, zonas de sales de sales de deshielo, etcétera. Eh, ¿Cuándo empieza la corrosión? Cuando pasamos un umbral mínimo de iones cloruros y iones hidróxidos, ¿no? Que es cuando se produce la reacción. ¿Y qué provocan los cloruros? Lo que provocan son como puntos de oxidación. Si vosotros, por ejemplo, veis una estructura que la veis como perfecta, que no tiene fisuras, que no tiene nada, y de golpe veis como un picotazo y un chorretón de hormigón, es muy probable que cuando piquéis os deis cuenta de que ahí ha desaparecido la sección. Y es probable que si hacéis algún ensayo de ese hormigón, veáis una concentración en cloruro relativamente elevada. Los cloruros provocan como picotazos. Muchas veces este ataque se produce en hormigones que no están carbonatados, no tienen que ir de la mano. Evidentemente, si tenemos un hormigón carbonatado, pues es muy probable, si estamos en ambientes marinos, que haya cloruros, pero no siempre van de la mano. El tema es que cuando se producen los dos fenómenos, la reacción de oxidación se eleva exponencialmente. Además, pensad que la oxidación es como que tú puedes tener una armadura, ¿no? O una estructura de hormigón, que la armadura esté un poco expuesta, que luego de golpe empieza, pero cuando ya empieza la corrosión, como tenga los ingredientes adecuados, la degradación va muy rápido. Entonces es importante detectar en qué punto se encuentra la estructura para impedir que se nos vaya en muy poco tiempo, ¿no? Estas son imágenes, por ejemplo, de situaciones con casos de hormigón muy avanzados, como podéis ver, pues en algunos casos fisuraciones, en otros desprendimientos, etcétera. Y esta foto me gusta muchísimo porque refleja perfectamente lo que le pasa a una armadura cuando se oxida, ¿no? Aquí se ven puntos donde todavía no se ha producido el proceso, pero tiene una forma de flor que como foto es muy bonita, pero evidentemente esto es un daño estructural bastante importante, porque aquí la pérdida de sección que se ha producido es importante. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues al final lo que tenemos que intentar es que nuestra armadura que está expuesta a muchas cosas, o nuestra estructura que está expuesta a muchas cosas, seamos capaces de, en un plazo lo más corto posible, de pasar de una situación así, repararla y no tener que llegar a situaciones como las que veis al final. Porque hay veces que cuando ya se pasan ciertos umbrales, no podemos llegar a... No podemos, ya no hay forma de reparar, ¿no? Y hay que demoler y entonces hay que hacer una restitución integral. ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentar determinar cuándo hay que actuar, en la medida de lo posible. Lo que pasa es que muchas veces se actúa cuando ya el grado está bastante avanzado. Hay que utilizar las técnicas de reparación adecuada y en función de la zona donde nos encontremos y tener en nuestra cabeza que tenemos que actuar tanto en la zona reparada como en la no reparada, sobre todo cuando hablamos de protección, y tenemos que buscar las soluciones que sean las más adecuadas posible. Me preguntaba un compañero, Antonio, que si el umbral del 20% lo indica la norma o es de otra norma. Pues sinceramente, Antonio, creo que es más creo que la norma no entra en ese valor exacto, sino que es un valor que circula, por así decirlo, y que es un valor de buena praxis. No obstante, lo comprobaré, pero la normativa no entra tanto en lo que sería la armadura como lo que serían las técnicas de reparación, por así decirlo. Entonces es un valor crítico. Hay veces, incluso hemos leído bibliografía que no te habla de un 20, que te habla de un 15, ¿no? Depende un poco de lo conservadora que sea. No obstante, lo confirmaré. No sé si en el nuevo código, código estructural lo indica, creo que no, porque no hacen mucha alusión, porque el problema es que no hay, por ejemplo, en España no hay una normativa de refuerzo estructural, entonces tampoco se definen 100% cuáles son los umbrales críticos. ¿Ves? Antonio, te decías, pues yo en el puerto de Málaga consideráis un 10%, ¿no? Pues ya te digo que son valores
Según la bibliografía que leas, 10, 15, 20. Yo, dependiendo a veces de la estructura, me voy a valores incluso un poquito más bajos, como lo que tú apuntas, ¿no? Ya te digo, creo que no es un valor que salga en la normativa, si no me equivoco, sino que es más un poco de, en función de las investigaciones que se van publicando y de los estamentos que se van publicando. No obstante, a raíz de tu consulta, mañana hago un tanteo en la norma a ver si encontrar algún valor, pero creo que no, ¿eh? Evidentemente, cuanto más conservadores seáis, mejor, Antonio, ¿no? Porque al final, pues, nos curamos en salud, ¿no? Y a veces, muchas veces también es difícil determinar cuánta pérdida de sección ha habido, porque vosotros hacéis un tanteo y no hacéis un tanteo de toda la superficie, hacéis ciertos tanteos de las obras. Entonces, al final, eh, dices, vale, aquí tengo 20, aquí tengo 15, aquí tal, a una media, ¿no? Entonces, cuanto más garantistas seáis, pues evidentemente mejor. ¿Y en qué consiste una actuación completa del hormigón, de una reparación de hormigón degradado? Pues en primer lugar hay que preparar el soporte de la forma adecuada, fundamental. Tenemos que ver qué tipo de estructura que tenemos y ver cómo se tiene que preparar ese soporte. Se tiene que desoxidar las armaduras. Nosotros siempre marcamos o indicamos un elemento de seguridad, ¿no? Si tenemos oxidación aquí, pues vamos a darle unos 10 centímetros más a cada lado para asegurarnos de que está la armadura perfectamente limpia. Tenemos que pasivar esa armadura, vamos a protegerla vamos a hacerla de nuevo que esté inactiva y que esté con un pH muy elevado. Después vamos a reconstruir volumétricamente con el material más adecuado, no el más resistente, sino el más adecuado en función del tipo de estructura que tengamos. Podremos hacer una reparación cosmética o no, esto no siempre es necesario. Podremos hacer un refuerzo de estructuras o no, luego lo veremos. Lo que sí que es fundamental es que protejamos, porque si no protegemos, al final tendremos lo mismo en las zonas en las que no hemos reparado. ¿Y qué tenéis que hacer como técnicos? Pues tenéis que evaluar vuestra estructura. Esto, evidentemente, los que trabajáis en obra civil lo tenéis como muy claro, ¿no? Pero hay que hacer ensayos, hay que ver, estudiar la estructura que tenemos. Tenemos que saber qué resistencia tiene, porque es importante. Hay sistemas que por debajo de 15 megapascales no son lo suficientemente efectivos, ¿no? Pues tenemos que saber la resistencia del hormigón, tenemos que hacer ensayos de pull-off para saber la resistencia a tracción directa, ¿no? Porque al final, si vamos a hacer un refuerzo estructural que funciona por adherencia, o, o estamos seguros de que puede adherir algo sobre la superficie, no vamos a hacer nada. El test de fonoscalina es súper sencillo. Al final es ver qué zona está carbonatada y qué zona no está carbonatada. Ensayo por cloruros. Ante la duda, se solicita un ensayo a un laboratorio certificado para tal. Y luego, pues, evidentemente, pues también se pueden hacer ensayos con esclerómetros menos invasivos que los testigos de extracción. Y cuando tengamos toda esta información de qué le ha pasado a mi estructura, qué características tiene, vamos a empezar a trabajar sobre ella. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, preparar el soporte. ¿Y en qué consiste la preparación del soporte? En eliminar todo el hormigón que está en contacto con las armaduras que están oxidadas. Y esto lo tenemos que hacer de una manera correcta. Lo tenemos que cajear. Esto no vale. ¿Por qué no vale esto? Porque al final, si nosotros tenemos aquí oxidación, como no limpiemos por la parte de abajo, no vamos a poder hacer nada. Luego veréis una obra en la que hay que hacer excepciones. Pero al final de lo que se trata es de hacer un cajeado. ¿Para qué? Para darle a los morteros de reparación el espesor que necesitan para trabajar y también para poder trabajar por detrás de la armadura. Es importante que se pueda proteger la armadura por la parte de detrás. Evidentemente, siempre que la estructura lo permita, porque hay veces que hacer eso impide que puedas trabajar, pero en cualquier caso siempre tenéis que buscar el sanear el hormigón que esté en contacto con las armaduras oxidadas y que luego nos permita, en un espesor tal que nos permita trabajar por la parte de detrás de las armaduras. Para la preparación del hormigón hay diferentes guías. Nosotros tomamos como referencia la guía emitida por ICRI, que son también una red o un instituto que valora o que evalúa cómo son las técnicas de reparación del hormigón y al final te da como pautas. Evidentemente, esto siempre hay que adaptarlo a cada obra. ¿Qué te dice? Que cada tipo de producto que se vaya a aplicar después requiere de una preparación determinada. Nosotros en fichas técnicas y los fabricantes en fichas técnicas indicamos qué espesor mínimo es necesario para cada tipo de mortero y evidentemente necesitamos que los hormigones sobre los que se van a trabajar tengan cierta resistencia para poder adherir algo encima de ellos. Esta guía establece diferentes grados de rugosidad en función de lo que vayamos a colocar después, porque no es lo mismo un mortero cosmético, por ejemplo, que un mortero de reparación estructural. Nosotros solemos trabajar en torno a esta franja. Yo cuando hago alguna prescripción, siempre cuando son prescripciones de morteros de reparación, mínimo unos 5 milímetros de rugosidad. El espesor mínimo de un mortero de reparación viene a ser 3 veces el tamaño del árido. Por lo tanto, si el fabricante no decimos
qué espesor es el mínimo. Si buscáis la dimensión máxima del árido, pues os da una idea de por dónde pueden ir los tiros. En cualquier caso, también aparece en esta guía, y como esta documentación os la voy a facilitar, tenéis como las técnicas de intervención para conseguir el grado de rugosidad que se pide. Evidentemente, esto siempre está muy vinculado a la obra, pero es verdad que con una limpieza con agua pues no se puede conseguir una rugosidad de un centímetro, ¿no? en el soporte. Entonces, al final, aquí tenéis como una clasificación de las técnicas más habituales y los grados de rugosidad que se consiguen para ese soporte. eh, por ejemplo, el desbastado, ¿no? El diamantado, el lijado como la de diamante, pues esto normalmente se trabaja cuando se habla de reparaciones cosméticas. Son espesores muy pequeños, milimétricos, por debajo de 2 milímetros, y lo que te os permite es trabajar en cualquier plano, ¿no? Tanto en el horizontal como en el vertical. El granallado ya requiere de elementos mucho más complejos, lanza unas bolas, unas piedras al soporte y genera ya perfiles de rugosidad por encima del 5%. Fresado, lo que genera son como unos raíles. Esta técnica se utiliza muchísimo cuando estamos preparando un soporte para después realizar un pavimento por ejemplo, un pavimento continuo o una reparación del hormigón. Y lo que más se suele utilizar en nuestro ámbito, ¿no? Que tenemos planos horizontales y verticales, suele ser un picado cuando son pequeñas intervenciones, que nos permite además tener diferentes graduaciones, porque al final es la fuerza que nosotros hagamos o que el aplicador haga y la profundidad en la que quiera entrar. Chorro de arena cuando ya hablamos de intervenciones de mayor volumen, consiste en proyectar arena a una determinada presión sobre la superficie. Ojo con este tipo de intervenciones porque a veces son muy agresivas y te hacen una limpieza bestial con relativamente poco tiempo. Y después tenemos el agua a presión, ¿no? En función de la maquinaria que se utilice, pues a veces es solamente una limpieza para eliminar el moho o las partículas sueltas que pueda tener un soporte, pero cuando ya hablamos de media alta presión ya podemos hablar de intervenciones mucho más agresivas. Y si ya entra la hidrodemolición, pueden hacer unas limpiezas de hormigón en cuestión de 10-20 centímetros en cuestión de segundos, ¿no? Al final hay diferentes técnicas en función del tipo de obra que vosotros tengáis. Ya hemos saneado el hormigón. ¿Cuál sería el siguiente paso? Limpieza de las armaduras. Esto también hay diferentes guías y hay una ISO que te especifica qué grado de limpieza se necesita para adherir o para hacer una reparación, ¿no? Posterior. En este caso, nosotros solemos trabajar con sistemas o solemos decir en nuestras indicaciones que se tiene que conseguir un grado de limpieza de la armadura en este entorno. ¿Por qué? Porque si hay restos de óxido, al final nosotros vamos a trabajar con sistemas adheridos. Entonces, si tú estás pegando algo sobre un resto de óxido, ese resto de óxido al final se puede desprender. Entonces necesitamos que la armadura esté limpia para que nuestra gama de productos ancle lo mejor posible. A veces cualquier discontinuidad puede provocar un fallo posterior y una limpieza inadecuada de la armadura es lo que más problemas puede dar, porque al final los materiales no tienen dónde anclar, entonces necesita que la limpieza sea exhaustiva. Una vez que ya hemos limpiado la armadura, el siguiente paso sería hacer una protección de la misma. ¿Cómo lo podemos hacer? De dos maneras, o bien con una protección por barrera o bien con una protección activa. Ahora lo lógico es que alguien levante la mano y me diga, oye Beatriz, que antes has dicho que hay que limpiar por detrás de las armaduras. Correcto, pero a veces la obra es la obra, ¿no? Aquí lo interesante sería que no hubiera hormigón en contacto con las mismas. Como os decía, ¿cómo protegemos las armaduras? La 1504 en su parte 7, que habla específicamente de los morteros para la protección de las armaduras o de los sistemas para la protección de las armaduras, dice que pueden ser sistemas barrera o sistemas con protección activa. ¿Qué es un sistema barrera? Algo que impide que entre cualquier tipo de agente a la armadura. En este caso estaríamos hablando de productos epoxis. Esto va a hacer que no haya nada que pueda penetrar en esa armadura. Es una protección increíble. Pero ¿qué problema tiene? Que los epoxis polimerizan muy rápido. Y entonces tenéis que tener un control muy exhaustivo de la obra, porque si utilizáis un epoxi, automáticamente tenéis que trabajar fresco sobre fresco, porque si no corréis el riesgo de que no se produzca adherencia. Nosotros, el producto que más comercializamos y que más vendemos es Mapefre 1K. Para nosotros es nuestro producto estrella. Además, fijaros también que el grado de preparación es un pelín diferente porque no es tan exigente como con respecto a un epoxi y es un producto que es un producto cementoso, por lo que tiene la ventaja de que aumenta el pH alrededor de la armadura, adhiere perfectamente tanto en la armadura como en el hormigón, no hay problema porque manche el hormigón, no es un puente de unión estructural, es un promotor de adherencia porque no va a perjudicar la adherencia del hormigón o del mortero de reparación posterior. Al ser cementoso en obra,
se aplica muy bien porque al final es una tecnología que los aplicadores conocen y no siempre es fácil trabajar con epoxis. Permite cierta tolerancia de humedad en los soportes y además de esas particularidades lleva inhibidores de corrosión. ¿Qué significa? Que al final, además de estar colocando un producto cementoso que me aumenta el pH, que tiene muchísima adherencia, tiene productos químicos que van a impedir que esa reacción de oxidación se produzca o van a intentar ralentizar ese ataque químico que puede tener nuestra armadura. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, para nosotros lo pigmentamos de color azul y no es por un tema de imagen de marca, sino porque es muy fácil luego de controlar en obra si está bien amasado, porque al final el color es un indicativo de la cantidad de agua que lleva, entonces a vosotros a nivel de control de obras os resulta muy fácil saber dónde se ha aplicado el producto o no. Como os decía, no pasa nada si se mancha el hormigón. Pero ¿por qué no pasa nada? Porque el hormigón ya lo hemos tratado, ya le hemos generado rugosidad. En general, los productos de MAPE, de reparación, de morteros de reparación, no necesitan puentes de unión. Lo que sí que necesitan es que el soporte esté muy rugoso o lo rugoso que nosotros digamos en ficha técnica y evidentemente mojarlo antes de aplicar el mortero de reparación. En, en caso de que no haya una patología muy concreta, sí que pueden ser necesarios puentes de unión epoxi. Pero ojo, la 1504 habla de puentes de unión epoxi. Si vosotros utilizáis un puente de unión en obra, sí o sí tiene que ser epoxi. Si no, estáis utilizando promotores de adherencia, estaréis utilizando pasivadores. Pero ojo con esto, porque muchas veces se utilizan puentes de unión acrílicos, no se trabaja bien el soporte y luego vienen las patologías. Fundamental generar rugosidad. Estos son imágenes de hormigones que han estado reparados y que están pasivados con nuestro producto, las armaduras, y al final pues la forma de aplicar es muy fácil. Eso normalmente se hace con brocha, a veces hay obras donde se proyecta, pero se mancha mucho más el soporte y luego se procedería a hacer la reparación estructural. Para hacer la reparación estructural, ¿qué podemos utilizar? Pues tanto morteros tixotrópicos como morteros fluidos. El objetivo es, en cualquier caso, recuperar el volumen que hemos quitado o incluso aumentar la sección si estamos reforzando. Morteros tixotrópicos, nosotros aplicamos una presión sobre ellos y el mortero disminuye su viscosidad y adhiere perfectamente sobre la superficie a tratar. Se utiliza para paramentos verticales, techos o incluso paramentos horizontales. Morteros fluidos, la consistencia es fluida, por lo que siempre se tiene que trabajar con encofrado. ¿Es mejor uno u otro? No, depende de vuestra obra y de las necesidades de vuestra obra. Lo que es fundamental es que tengáis y que sepáis las ventajas de cada uno de ellos y sobre todo las necesidades que podéis tener en obra. Los morteros tixotrópicos se pueden aplicar tanto a mano como por proyección. Cuando los aplicamos a mano, ¿qué ventajas tienen? Pues que no necesitan herramientas especializadas, es una técnica mucho más conocida en el mercado, reduce las mermas porque tú al final amasas para el volumen que tienes y los operarios pues lo conocen. ¿Qué inconvenientes tiene? Que tú al final la presión o la compactación es la fuerza que tenga el aplicador, por lo que el soporte tiene que estar muy bien preparado y a veces si no está bien preparada la limpieza debajo de las armaduras, pues es complicado, ¿no? Entonces los aplicadores incluso a veces ya no solamente lo lanzan, sino que lo aplican ejerciendo presión y los rendimientos que se obtienen normalmente son bajos, ¿no? Los rendimientos en obra. Si trabajamos por proyección, la ventaja fundamental es que los aplicadores son aplicadores especializados, se trabaja con presión, por lo que suele quedar bastante bien compactado y se obtiene mucho rendimiento porque al final son máquinas y el rendimiento que se saca es muchísimo mayor. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que requieren máquinas específicas, que evidentemente tenemos mayor rechazo que en la aplicación manual y que cuando tenemos armaduras muy densas, pues a veces se pueden quedar huequecitos detrás de la armadura. Cosas a tener en cuenta. Nosotros indicamos el espesor máximo que hay por capa. ¿Esto significa que si yo, por ejemplo, digo en ficha técnica que el espesor máximo son 35 milímetros, no puedo poner más? Error, claro que puedes poner más. Lo que tienes que dejar es la primera capa preparada. Nosotros hacemos como una diferenciación. Imaginaros una intervención habitual y que tenemos que recrecer pues 8 centímetros, ¿no? Nuestros morteros están en torno a los 4 centímetros, hay algunas versiones que llegan incluso a 10, pero normalmente 4, ¿no? Vamos a poner ese valor crítico. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo hacer una capa, tratar la armadura, colocar una capa y lo que tengo que hacer es dejar esa capa que yo acabo de generar, la tengo que dejar rugosa. ¿Por qué? Porque los morteros de reparación son mucho más impermeables, son mucho más densos, más compactos que los hormigones tradicionales. Entonces, teniendo la precaución mínima de dejar esta capa rugosa y después humectar
igual que haríamos con la primera capa, ya podríamos hacer esa segunda capa o incluso más, ¿no? Porque al final de lo que se trata es de ir preparando el soporte entre capa y capa para recibir el mortero posterior. ¿Qué nos pasa con la armadura? También decimos ese valor de unos 4 centímetros, porque también estos morteros de reparación son morteros que tienen mucho calor de reacción en algunos casos, que se pueden producir tensiones internas. Ahora os explicaré un poco cómo están diseñados. Entonces, la armadura nos ayuda, esas armaduras, que pueden ser armaduras de contraste, armaduras estructurales, nos ayuda a disipar ese calor. Y de alguna manera esos morteros anclen. Si nosotros, por ejemplo, colocamos una armadura, los espesores pueden aumentar. ¿Cuál suele ser el límite del espesor del mortero? Pues ese peso máximo que yo cuando pongo el mortero hace que no se me descuelgue. Entonces decimos 4 centímetros, pero es verdad que si la armadura está en medio, nos permite ser un poquito más flexibles. Y aquí pongo en rojo, cuantas menos capas, mejor. ¿Por qué? Porque al final, si yo hago una capa, tengo que prepararla, tengo otra, tengo otra. Entonces nos interesa ir, pues apurar un poquito, apurar todo lo que podáis en cuanto a espesores. ¿Y por qué decimos que la capa tiene que estar rugosa? Los morteros de reparación, la tecnología que llevan es evidentemente cemento, áridos, aditivos especiales, fibras para darle resistencia, para evitar la sedimentación o la decantación, pero además llevan agentes ligeramente expansivos. Ligeramente expansivos, ¿eh? No penséis que hay algunos específicos para anclajes que sí que aumentan más su volumen, pero aquí de lo que se trata es de que el volumen final del mortero de reparación sea ligeramente superior al volumen inicial. Estos agentes que dicen de retracción compensada, ¿no? ¿Para qué? Si yo tengo rugosidad en el soporte, mi mortero de reparación va a anclar, va a penetrar y entonces en estado fresco cuando empieza a fraguar, va a empezar a ejercer presión sobre las paredes, de forma que se va a quedar perfectamente adherido. No va a ser necesario que yo tenga que utilizar ningún puente extra, puente de unión, ni ningún promotor de adherencia extra. Voy a jugar con la rugosidad del soporte y con la química del producto. Por lo tanto, si trabajamos en varias capas, lo que tenemos que hacer es siempre tratar la última capa como si fuera el soporte, rugosidad y humectación. ¿Y por qué humectación? Para que no le robe humedad de fraguado al mortero de reparación. Respecto, por ejemplo, a los morteros fluidos, que tendríamos en cuenta exactamente las mismas características, fijaros que aquí también está preparado el soporte. ¿Qué ventajas tiene? Pues que son muy rápidos de aplicar, porque al final tú puedes sacar grandes volúmenes. Son normalmente, como son más fluidos, son menos viscosos, tienen mayor capacidad de entrar entre las armaduras. El encofrado pues asegura el curado, ¿no? Porque no está tan expuesto a la humedad ambiental, a las condiciones ambientales como cuando son aplicaciones tixotrópicas. Y evidentemente el encofrado nos está asegurando el material y no hay descuelgues. Si tenemos que trabajar sí o sí con un puente de unión porque no hemos podido preparar el soporte, pues evidentemente si hay un encofrado es casi inviable. Eh, Hay que eliminar el aire ocluido y según el tipo de producto a veces requiere vibrado. Hoy vamos a ver un producto, por ejemplo, que no es necesario hacer absolutamente nada. De hecho, el vibrado es como incluso desaconsejable, ¿no? Entonces, al final es adecuar la técnica de aplicación a lo que vosotros necesitéis en obra. Y además tenéis que tener en cuenta la época de aplicación, porque no es lo mismo aplicar un material en invierno que en verano. ¿Qué le pasa a un material cuando tenemos altas temperaturas? ¿Cómo afecta la temperatura a las prestaciones de un mortero cementoso? Pues que disminuye el tiempo de trabajabilidad, se secan antes. Básico. Aumentan las resistencias mecánicas iniciales a compresión y a flexotracción, pero tenemos dos riesgos: la evaporación del agua de la mezcla, por lo que nos puede producir luego pérdida de resistencias finales e incluso fisuración, o cuando, por ejemplo, hemos humectado el soporte para aplicar posteriormente el material, nos puede provocar que cuando coloquemos el material nos quite humedad del mortero y entonces al final no frague con la relación agua-cemento que necesita. Entonces al final podemos tener una merma de propiedades. ¿Qué podemos hacer o qué precauciones podemos tener como técnicos en obra? Pues evidentemente medir la temperatura del soporte y la ambiental. No sé, un vaso de piscina a 30 grados de humedad ambiental puede estar a 60 en lo que es la superficie del soporte, ¿no? Pues medir la temperatura, atemperar los productos, utilizar agua fría, ¿no? Tener los productos con exposición solar, sino tenerlos un poquito protegidos, trabajar en franjas horarias de menor radiación, eso a veces no es fácil, a veces se utilizan ventiladores y sobre todo hacer un buen curado del material, ¿no? Pues de colocación de toldos, de plásticos, humectar en las horas siguientes a la aplicación del mortero. Al final tenemos que ser un poquito más rigurosos. ¿Qué sucede cuando trabajamos a bajas temperaturas? Pues el fenómeno inverso, ¿no? Aumenta el tiempo de trabajabilidad y se retrasa el fraguado, pueden disminuir las resistencias mecánicas. Si se producen procesos de congelación, pues esa congelación puede producir microfisuras, ¿no? Ese agua que aumenta el volumen puede producir microfisuras.
Evidentemente, esto produce una merma de los morteros y a veces se producen como lechadas en la superficie, ¿no? Porque al final el agua no fragua de la forma adecuada, o el hormigón no fragua de la forma adecuada. Y tenemos que hacer el proceso inverso, ¿no? Para evitar estas patologías. Pues medir la temperatura, en este caso lo mismo, almacenar los productos de nuevo que estén atemperados, emplear agua templada para subir un poquito la temperatura. Evidentemente, calefactar las superficies si fuera necesario sobre las que se va a aplicar el mortero de reparación. Colocar toldos y plásticos también para aumentar la temperatura dentro de esa intervención y evidentemente en este caso solemos aconsejar utilizar morteros rápidos para evitar que se produzca congelación. Y, y al final la normativa, la 1504, nos habla de la reparación estructural en su parte 3. Nos dice qué morteros son los que se tienen que utilizar en reparación estructural y reparación no estructural. La norma nos dice que los morteros de reparación para elementos estructurales tienen que ser clase R3 y R4. ¿Y esto qué significa? Pues el R3 tiene una resistencia a compresión por encima de un valor y R4 por encima de otro. Y esto va asociado a los módulos elásticos. ¿Esto quiere decir que un R4 es siempre mejor que un R3? No, dependerá de vuestra estructura. Si vosotros conocéis la resistencia inicial de vuestro hormigón, pues lo lógico es que busquéis productos que se parezcan lo máximo posible a su hormigón original, para no provocar ningún tipo de discordancia entre la reparación y la intervención original. El nuevo código estructural que se rehizo hace 3 años, si no me equivoco, toma mucha información de la 1504. Y hay ciertas cosas que nos han llamado un poquito la atención y que os las queríamos comentar, porque el nuevo código estructural lo que dice es que se va a utilizar un R3 o un R4 en función de la resistencia del hormigón original, pero en función también de las condiciones de exposición. Y aquí os extraemos un extracto de una tabla que dice, por ejemplo, que una estructura de hormigón con resistencia inferior a 20 newtons por milímetro cuadrado, sometidos a acciones eminentemente estáticas, que solamente se puede reparar con un R3. Pero claro, dentro de un R3 puede haber R3 que tengan unas prestaciones o puede haber R3 que tengan otras prestaciones. No sé, pues a lo mejor el módulo elástico que sea más alto, que sea más bajo, etcétera. Entonces, lo que es importante de esto es que esto es una orientación, pero no todos los R3 valen, porque los fabricantes tenemos muchísima gama de productos para intentar buscar el producto que más se adecue a vuestra estructura original. Si, por ejemplo, nos vamos a otra de las líneas de la tabla, dice que en estructuras con ambientes X0 y XC1, sometidos a acciones dinámicas, que sí o sí tienes que ir con un R4. Pero claro, no te dice qué resistencia tiene el hormigón. Y a lo mejor estos hormigones son pobres. Entonces, si tienes un hormigón que es un HA 175, ¿qué le pones? ¿Un mortero de reparación que tiene 45 newtons por milímetro cuadrado o le pones uno que tenga 25, ¿no? Al final, nosotros lo que os queremos decir con estas jornadas es que tenéis que buscar productos en base a vuestra estructura, que para eso tenemos mucha gama abierta, ¿no? Para que vosotros tengáis ese mortero de reparación que más se parezca a lo que necesitáis o que cumpla con los requerimientos que vosotros necesitéis. Esto os lo he traído a modo de, pues por un poco para que lo tengáis como modo de consulta, porque si alguno de vosotros ya lleva bastante tiempo trabajando, pues estaba habituado con la EH a unas designaciones y os he traído para que tengáis la designación con el nuevo código estructural. Y también pues una regla mnemotécnica. Esto lo voy a pasar deprisa porque al final lo quería para que lo tuvierais vosotros por consulta. Yo, como no es mi día a día, lo que es la clase de exposición, cuando necesito ver, pues evidentemente tiro a estas tablas, pero bueno, simplemente para que lo tuvierais. ¿Y qué decimos nosotros? Esto sí que puede ser un poco más interesante y para que tengáis también un resumen de lo que dice el nuevo código estructural y de lo que nosotros decimos como fabricantes. Lo que os decía antes, el mortero de reparación tiene que ser coherente con el hormigón de partida. Por lo tanto, tenéis que conocer el hormigón de partida. Nosotros no solemos generalizar con R4 o R3. Nosotros, en función del tipo de estructura que tengáis, os aconsejamos uno o os aconsejamos otros. Si, por ejemplo, utilizamos un mortero demasiado rígido sobre soportes que no sean, sobre soportes que no lo sean tanto, o con hormigones que no tengan ese módulo elástico tan alto, podemos provocar fisuraciones. Por lo que ahí tenéis que jugar y a lo mejor buscar un R4 pero con un módulo elástico bajo. O sea que es fundamental que detectéis vuestras necesidades y a raíz de ahí que continuemos. Voy a dar paso a algunas preguntas que me hace Antonio porque lo estaba mirando para no irme más. Dice, ¿no vale con el puente de unión que trae el R4? No sé a qué producto te refieres en concreto, Antonio, pero nosotros, nuestros productos, seguimos los pasos básicos de reparación del hormigón. Tenemos productos que son puentes de unión,
que son un tipo de productos epoxi. Tenemos productos para pasivar, tenemos productos para reparar y tenemos productos para proteger. ¿Por qué? Porque al final cada producto tiene que servir para lo que sirve, por así decirlo, ¿no? No tenemos productos que valgan para 4 cosas diferentes. Para nosotros lo que vale no es la química del producto en sí, en este caso es el tratamiento mecánico del soporte. Nosotros no abogamos por un puente de unión. Un puente de unión bien utilizado es una maravilla, pero si no lo utilizan como toca es una desunión. Por lo tanto, lo que decimos es una buena preparación del soporte y a partir de ahí empezamos con ese mortero posterior. Y aquí dice, con XC3 se necesita un R4, pues lo tengo que mirar, porque si no lo miro de memoria no me lo sé. XS3 de origen marino, a ver si dice algo la tabla. Esperaros un segundito, perdonad que haya ido hacia atrás, pero necesito verlo. XS3 no lo contempla aquí, pero al final, por ejemplo, si aquí no tengo ese dato, no sé si te referías a un XC3, no lo contempla aquí. Yo en este caso, por ejemplo, si tú me hicieras esa consulta, con un XC3, que es con un riesgo por cloruros, con un alto grado de exposición, yo, por ejemplo, lo que te diría es, dime qué resistencia, o sea, una carrera de marea. Yo lo que te diría es que me dijeras qué producto, qué resistencia tiene tu hormigón, que entiendo que será un hormigón por encima de 25 megapascales. Pues ahí te puedes ir, evidentemente, con un R3, con un R4, y yo lo que son 20 megapascales. Pues yo lo que me iría, por ejemplo, ahí con un sulfo resistente. Podría irme con un R4 sulfurresistente o con un R3 sulfurresistente. ¿Vale? Yo, por ejemplo, yo primaría ahí más que tuviera un poquito más de química el producto que incluso la resistencia. Porque vosotros pensar que un R4 es un producto que tiene 45 megapascales y un R3 por encima de 25, pero yo puedo certificar cualquier R4 como un R3, porque siempre voy a estar por encima de esa resistencia mínima y siempre voy a estar por encima de ese módulo elástico mínimo que marca la normativa. Por lo tanto, es fundamental, Antonio, que nos preguntéis o que veáis la documentación para ver qué producto es el más adecuado. Por ejemplo, yo para eso, a lo mejor me iba a un R4 sulfurresistente, el T40 nuestro, ¿no? Que tenemos. Al final, lo que tenemos es diferentes, los fabricantes, o en este caso MAPEI, lo que tiene son muchos productos para poder abastecer vuestras necesidades. R4, R3, para nosotros no hay ninguno que sea mejor o que sea peor. Lo importante es tener una gama de productos que pueda abastecer la gama de estructuras que nos podemos encontrar y la gama de ambientes que nos podemos encontrar en la realidad. Aquí tenéis un listado de los diferentes productos o mostramos los productos que más comercializamos. Mapei T40 SR, que lleva cemento sulfurresistente, Mapei EasyFlow, que lleva inhibidores de corrosión y también cemento sulfurresistente, y después Mapei T60. Este lo utilizamos mucho para obra civil, pero ya cuando partimos de hormigones que tienen una resistencia también bastante elevada. Luego tenemos morteros de fraguado rápido, incluso tenemos morteros como este que son muy versátiles, que nos permiten hacer reparaciones y dejar un acabado liso al mismo tiempo, por lo que es muy válido para opciones, cuando son opciones verticales o opciones de rápida puesta en servicio. Y luego tenemos morteros de vertido, ¿no? Tanto de fraguado normal como de fraguado rápido. Al final se trata de tener una gama amplia para poder abastecer, como os digo, vuestras necesidades. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues mira, esto, por ejemplo, es una obra de referencia para nosotros, que es una reparación estructural sobre el río Francolí, en Tarragona. ¿Y cuál es la zona que está más expuesta? Pues la zona de mareas. Aquí los procesos de corrosión eran bastante potentes. Pues si veis la imagen, aquí lo que se hizo fue hacer una limpieza de las estructuras, se limpió lo que se pudo las armaduras y se hizo una protección catódica. Después os voy a dar una pincelada de lo que sería la protección. Una vez hecha la protección, se recuperó volumen con un mortero de reparación y luego se hizo la impermeabilización. Al final se tienen que seguir los pasos. ¿Qué más nos podemos encontrar en un hormigón? Pues podemos vernos en la necesidad de quitar todo lo que hay y hacer una reparación, o puede ser necesario hacer un tratamiento de fisuras. Previo, posterior, normalmente es siempre previo a lo que sería la reparación, y el tratamiento de fisuras puede tener diferentes connotaciones o necesidades. Si, por ejemplo, necesitamos trabajar para devolver el monolitismo al hormigón, por ejemplo, el típico hormigón que se ha fisurado y que internamente necesitamos volver a cohesionarlo, podríamos trabajar o bien con lechadas de inyección de tipo epoxi o resinas de tipo epoxi, o bien lechadas cementosas ligeramente expansivas, que lo que van a hacer va a ser ocupar el espacio. Este tipo de productos se aplica tal y como veis aquí, ¿no? Haciendo pues con máquinas a baja presión para no introducir mucha tensión en el hormigón y hacemos que penetre el hormigón.
Hay veces que se necesitan sellar fisuras para después proteger el hormigón. En este caso, la función no es estructural y lo único que buscamos es colocar una superficie de contacto sobre la que luego colocaremos una protección. Y por último, a veces es necesario obturar vías de agua. También tenemos tratamiento de líneas, por ejemplo, líneas de túneles dentro de MAPE, que nos permite hacer intervenciones de TEL-intra-2 hacia el extra-2 de la estructura para rellenar esa zona y evitar que nos entre agua a nuestra estructura. O sea que opciones hay muchísimas. Y también teníamos la opción de hacer una reparación cosmética. La propia normativa la regula, ¿eh? Hay tipo R2, R1, son resistencias por debajo de 15 megapascales, en torno a los 15 megapascales, y aquí lo que se pretende es un elucido de hormigón. Ni más ni menos. Son morteros de protección que tienen normalmente el árido más fino y se trabaja en espesores milimétricos. Este producto en concreto fue de los últimos en incorporarse a nuestra gama y es un mortero que tiene un color muy parecido al del hormigón original. No os lo he dicho, pero los morteros de reparación suelen ser mucho más oscuros que los hormigones originales. Y hay veces que lo que queréis es un acabado que se note lo menos posible. Pues se le puede dar un mortero cosmético que mantiene esa apariencia de hormigón y con un color bastante parecido. Vamos a proteger, que yo me enrollo y al final ya hemos reparado. Fundamental proteger. Si tuviéramos que reforzar sería el siguiente paso, pero vamos a proteger porque proteger hay que hacerlo en todas las estructuras. ¿Qué queremos cuando protegemos? Pues mantener el dióxido de carbono, el agua, los cloruros y, si es necesario, los agentes químicos lo más alejado posible de nuestro hormigón. Y para ello tenemos que utilizar productos que estén específicamente diseñados para ellos. ¿Qué productos son? Los que están contemplados en la 1504 en su parte 2, que habla de sistemas de protección superficial del hormigón. Si queréis coger una idea rápida de la normativa, en la parte 9 lo que te hace es que te hace como un resumen de qué producto utilizar en base a lo que yo quiero, o qué tipo de producto utilizar o de tecnología utilizar en base a lo que yo quiero conseguir en el hormigón. Aparecen unas tablas que son bastante ilustrativas. Entonces te dice, ¿quieres reparar el hormigón? 1504/3. Se puede hacer con morteros, con no sé qué, no sé cuánto. Entonces la parte 9 es bastante intuitiva y os puede ayudar también bastante en el proceso. Esta misma nos dice que para proteger el hormigón frente a la penetración hay diferentes tecnologías, impregnaciones, revestimientos, relleno de fisuras, etcétera, y en su parte 2, sistemas de protección superficial, habla de hidrofugantes, de impregnaciones y de revestimientos. Nosotros vamos a hablar de hidrofugantes y de revestimientos. Hidrofugantes, no modificamos la transpirabilidad del hormigón, pero aplicamos algo en la superficie que impide que el agua penetre en la misma. Impregnaciones ya penetran superficialmente en ese hormigón y sí que puede modificar su absorción o su porosidad superficial. Y luego tendríamos los revestimientos, que los revestimientos lo que hacen es formar una película encima de nuestro hormigón con diferentes prestaciones que lo que hace es que tengan mayor o menor protección frente a esa penetración. Imágenes de referencia de obra para nosotros, ¿no? Pues un faro en Gran Canaria, el puente de Rande, donde se impermeabilizaron las pilas, depósitos, etcétera, ¿no? Al final las intervenciones son innumerables. ¿Cuáles son los revestimientos superficiales más utilizados? Pues tanto las pinturas anticarbonatación como los morteros impermeables o las membranas impermeables. Para estructuras, ¿dónde se utiliza? Donde la carbonatación no haya llegado a las armaduras y el contenido en cloruros sea bajo. Si tenemos la situación contraria, o bien utilizamos protección catódica para proteger las armaduras, porque si tenemos una carbonatación ya no hay forma de llevarla hacia arriba, ¿no? o de revertirla, a no ser que utilicemos, por ejemplo, protección catódica o elementos que nos permitan reducir el contenido en cloruros. ¿Y qué pasa si tenemos un revestimiento, un hormigón que está carbonatado, pero yo no puedo intervenir con protección catódica, pero está carbonatado pero no empezando el proceso de oxidación? Es una pregunta que nos hacéis muchísimas veces. Pues aquí depende un poquito del tipo de obra. Hay obras en las que se opta por hacer una intervención mínima para ver cómo evoluciona. Hay obras donde se hace ya una intervención más potente, por ejemplo, con protección catódica para revertir un poquito esa situación. Al final depende un poco como digo, de las necesidades que podáis tener vosotros y también del presupuesto de actuación que haya, que eso también es muy importante. ¿Y de qué depende la capacidad de protección, ¿no? ¿Cuánto de buena es una pintura? ¿Cuánto me protege un impermeabilizante? ¿Cuánto me protege uno con respecto al otro? ¿Cuánto protege con respecto a la competencia? Pues os tenéis que fijar en dos valores.
en la naturaleza del material y la calidad del material, que se valora por el coeficiente de permeabilidad, y en el espesor de película. No es lo mismo 150 micras que 2 milímetros, ¿no? Por ejemplo, de aplicación. Y para proteger, ¿en qué nos basamos? ¿No? Frente a la carbonatación, pues buscamos una elevada mu de CO2, o sea, una baja permeabilidad CO2, que sea muy impermeable al CO2, pintura o elemento anticarbonatación, y el vapor de agua dependerá de la estructura. Hay veces que buscamos que la estructura esté totalmente aislada del vapor de agua, hay otras veces que necesitamos que la estructura respire, por lo que buscamos que no entre el CO2, pero que sí que el vapor de agua pueda salir. Fundamental, porque es importante proteger las estructuras por el efecto del ánodo incipiente. Nosotros hemos hecho aquí una reparación, tenemos un acero pasivado, tenemos un mortero de reparación que es muy impermeable, muy compacto, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en la zona en la que termina esa reparación? Pues que se llama ánodo incipiente. Es posiblemente la zona donde comenzará el siguiente proceso de oxidación. Si nosotros protegemos la estructura, ese ánodo incipiente lo estamos evitando. Como os digo, os tenéis que fijar en dos valores, el coeficiente de permeabilidad y el espesor de película seca, que nos va a permitir calcular el espesor de aire equivalente. Coeficiente de permeabilidad, dificultad de un gas para fluir a través de un determinado espesor de recubrimiento. Se compara con el aire. El del aire es 1. Vamos a ver cuánto le cuesta a un gas fluir a través de determinado material. Y el espesor de aire equivalente es una fórmula que nos explica o que nos dice precisamente eso, ¿no? Cuánto de difícil lo tiene un gas para atravesar un determinado espesor de recubrimiento. ¿Y cómo se calcula? Multiplicando esta mu por el espesor de película seca. A mayor espesor de película seca, en función de cómo sea el mu, tendremos un espesor de aire equivalente superior. La normativa, en su parte 2, nos dice que podemos evaluar los productos en base a dos valores. Nos dice que para que algo se considere anticarbonatación, el S sub D tiene que estar por encima de 50 metros, y para que algo se considere permeable al vapor de agua, nos da como 3 clases, porque a veces necesitaremos sistemas que sean permeables y otras veces que sean impermeables. Y en base a esto, nosotros certificamos los productos y en base a esto lo ofrecemos al mercado. ¿Cuál es mejor? Dependiendo siempre de vuestra estructura. Se buscan CO2, mus altos, coeficientes de permeabilidad al CO2 que sean muy altos, y al vapor de agua dependiendo de vuestra instalación. Aquí os he traído unos ejemplos para que veáis, ¿no?, de lo que podemos estar hablando. Al final, ¿qué hacemos? Nosotros damos una mu en nuestra ficha técnica, la multiplicamos por el espesor de película seca y nos da un valor. La normativa nos exige que para que algo se considere anticarbonatación tiene que estar por encima de 50. Nuestros morteros, en el caso, por ejemplo, de las pinturas, está por encima de los 300. En el caso de las membranas impermeables, en función de la versión, nuestro producto estrella, por ejemplo, es Mapelastic. Tendríamos 400, 800 metros en función del mu que tengan. Y luego tendríamos, por ejemplo, morteros cementosos. Voy a volver hacia atrás para explicar un poquito las propiedades. Pintura anticarbonatación. Conocéis de sobra la tecnología de una pintura, al final es filmógeno, en capa muy fina, en torno a los 150 micras, y nosotros tenemos pues diferentes versiones con gamas de colores amplia para que podáis elegir también si tenéis condicionantes estéticos. Y normalmente las pinturas siempre van en dos fases, una imprimación y luego la pintura de terminación. Y se aplican espesores, como digo, por debajo de 1 milímetro, en torno a las 150 micras. Revestimientos superficiales en base cementosa. Producto estrella para nosotros Mapelastic. Tenemos diferentes versiones para obra civil, para aplicación a llana, aplicación a rodillo, fraguado rápido. ¿De qué se trata? Se trata de un mortero que se aplica en un espesor de en torno a los 2 milímetros, por lo que estamos aportando muy poca resistencia, muy poco peso a la estructura, que está certificado frente a la entrada de cloruros y frente a la carbonatación. Son bicomponentes, se amasan con látex, por lo que la dosificación está perfectamente controlado, y ese amasado con látex lo que permite es que adhiera muy bien sobre la superficie. Forma una película entre los 2 milímetros que impide que penetre el CO2 o los cloruros. Si calculamos ese S sub D, pues está en torno a los 400 u 800 en función de la versión, y siempre por encima de los 50 metros que exige la normativa. Tenemos otro producto que es Planitop BD, es una membrana cementosa también elástica. En este caso también está la opción tiene color blanco y es monocomponente, por lo que también es muy requerido en obra, precisamente porque es monocomponente, entonces es más fácil en algunos casos de trabajar, porque los bicomponentes a veces son dificultosos porque son más pegajosos. En este caso
Si multiplicamos su mu por el espesor de revestimiento, estaríamos también por encima de esos 50 metros que exige la norma. ¿Por qué os quiero presentar esto? Porque ¿cuántas obras tenemos en las que el recubrimiento no es suficiente? Muchísimas. ¿Y cuántas obras tenemos en las que no podemos aumentar el revestimiento para llegar a esos espesores mínimos que os exige la clase de exposición de vuestro hormigón? Un montón. Pues este tipo de productos es una alternativa maravillosa cuando nos encontramos en esas situaciones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una comparativa. Para conseguir un SSUD que exige la norma de 50 metros, necesitaríamos 78 centímetros de revoco, 12 centímetros de hormigón, 22 micras, por ejemplo, de nuestra pintura anticarbonatación o 0,25 milímetros de una membrana cementosa. Si nosotros llevamos nuestra pintura al espesor que lo tenemos que llevar y nuestra membrana al espesor que lo tenemos que llevar, podemos conseguir valores tan potentes como que 0,25 milímetros de Maplastic equivalen a 12 centímetros de hormigón, pero que 2 milímetros equivalen a 100 centímetros de recubrimiento del hormigón. Esto es una bestialidad. O que 150 micras de pintura equivalen a 84 centímetros de recubrimiento de hormigón. Esto es una bestialidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el CO2 el CO2 es como el equivalente, ¿no? De que es como si atravesara 100 centímetros de hormigón cuando solamente está atravesando 2 milímetros de material, ¿no? Esto a nivel de protección es muy, muy bestia. El coste de una pintura anticarbonatación frente a una pintura normal puede ser de nada, 5 euros por metro cuadrado. En cambio, la protección que da no se puede ni siquiera valorar, ¿eh? Es una cosa que a veces incluso llama la atención. En esta tabla os presentamos, además de las pinturas, os presentamos otras tecnologías, como pueden ser las membranas, como pueden ser las membranas de poliurea, de poliuretano o las epoxis Novalac. Simplemente lo he traído para que tuvierais una idea de que con revestimientos de los que estamos hablando de micras o espesores de 2 milímetros, en el mejor de los casos, estamos consiguiendo equivalencias por encima de 30 centímetros de hormigón, de 50, de 1 metro, ¿no? De hormigón. Eso a nivel de protección nos va a asegurar una protección de nuestra membrana increíble. Pinturas tienen cierto grado de permeabilidad, membranas cementosas tienen permeabilidad y ya cuando hablamos de poliuretanos o de poliureas o de revestimientos epoxis no es permeable la estructura. ¿Y qué es mejor? Pues depende. Yo si, por ejemplo, tuviera que proteger una zona que puede estar en un ambiente, no sé, una zona como está preguntando Antonio, una cosa que ahora le contestaré, que puede estar expuesta a una humedad de una extensión por capilaridad o que podamos tener aportes de humedad como pueden ser las corrientes de marea, pues yo me iría siempre con cementosa. No me plantearía otras cosas más en base poliureas o poliuretanos. Pero al final tenemos que tener de todo para que vosotros también tengáis donde elegir. Esto, por ejemplo, es el puente del Quinto Centenario en Sevilla, que está rehabilitado con nuestros productos. Decía, por ejemplo, Antonio, que si las pinturas anticarbonatación se pueden colocar en la carrera de mareas. A mí, personalmente, no me terminan de gustar. ¿Por qué? Pensar que una pintura anticarbonatación es una pintura que se aplica en 150 micras. Es un espesor muy pequeño. En una zona de mareas tenemos dos fenómenos. Tenemos que la marea sube y baja y dependiendo de si hay temporal o no hay temporal, en algunos casos podemos tener una agresión, no decir si mecánica, ¿no? Diríamos así. Las pinturas no están pensadas para inmersión. Las pinturas, ¿por qué no están pensadas para inmersión? Porque las pinturas tienen como resistencia a presión positiva, pero a presión negativa no tienen. Cuando una pintura se somete a inmersión, si tiene algún porito, lo que puede pasar es que empieza a entrar agua por la parte de detrás y entonces se acaba desprendiendo. Entonces, pintura anticarbonatación de la zona de mareas para arriba, si lo requerís. A mí que me gusta mucho el cementoso, el Maplastic. ¿Por qué? Porque sí que permite la inversión. De hecho, este producto a veces lo vendemos incluso el Maplastic igual, el Maplastic para, por ejemplo, para depósitos, para piscinas, para EDAR, setups, dependiendo de los requerimientos. Al final, bueno, EDAR, setups no porque necesitan resistencia química, pero para elementos de contención de agua, canales, etcétera. Entonces, al final, si tú vas a tener zona de mareas, trabaja con un Maplastic, que es, por ejemplo, lo que aparecía en el puente de Rande, o, por ejemplo, en este puente, aunque no tenemos implicación en el agua, y que te va a funcionar muchísimo mejor. Las pinturas de esa zona hacia arriba. Sí que es verdad que los impermeabilizantes son grises, pero si nos ponen mucha pega, pues os pueden servir perfectísimamente. Y Javier nos decía que si puedes poner un ejemplo, según la ubicación, el uso del hormigón, de cuándo se precisa que el hormigón respire, para que sea permeable el vapor de agua y cuándo se precisa lo contrario, hacerlo más impermeable. Pues mira, Javier, te voy a contar el último caso que yo he tenido.
una vivienda que estaba situada en Gran Canaria. Ya sé que es una vivienda, que no estamos en obra civil, que está situada en Gran Canaria y que tiene, cuando hay temporal, el agua impacta sobre la vivienda porque está en primera línea de mar y entonces tienen unos climas de humedad bestiales. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen el hormigón muy degradado. Hablando con mi compañera del departamento comercial, me dice, vea, ¿qué solución le damos? Y yo le propuse dos cositas. Yo le propuse el hacer una reparación le dije, haz la reparación tradicional y coloca un impermeabilizante, pero corremos el riesgo de que se produzcan condensaciones dentro de la vivienda, porque al final transpira menos que cuando no, que una pintura, porque estamos metiendo más capa, o directamente meter una pintura. Evidentemente, cuando tengamos esa exposición, va a ser probable que tengamos que reparar la pintura. ¿Dónde pondría yo, por ejemplo, un impermeabilizante transpirable si tenemos algún elemento, algún habitáculo dentro? Y, por ejemplo, uno que no fuera transpirable cuando, por ejemplo, tenemos riesgo de exposición química. Por decirte, así a grandes rasgos. No sé, si, por ejemplo, tenemos un elemento de contención que el que pase vapor de agua, que, por ejemplo, imagínate un elemento de contención en el que podemos tener una contrapresión. Pues yo pondría un transpirable siempre que el producto lo permitiera. ¿Por qué? Porque así no generamos el riesgo de que se generen burbujas. Pero como todo, dependiendo un poco de la obra. Y hay veces que tú entras a una prescripción pensando una cosa y luego acabas prescribiendo otras porque te das cuenta de que puede funcionar mejor. Esto es una gráfica, lo voy a pasar deprisa porque al final no me va a dar tiempo a contaros todo lo que quería, de cómo protegeríamos o de la equivalencia de la protección y vamos a hablar un momento, solamente un momento, de los revestimientos realcanizadores. Eh, ¿Funcionan? Sí, pero ¿cuál es el problema? Que no tienen capacidad de puenteo de fisuras, que se me ha olvidado decirlo. Tanto la pintura como el impermeabilizante, cuando los armamos, tienen capacidad de puenteo de fisuras, tanto estáticas como en algunos casos, en algunos tipos de impermeabilizantes dinámicas. Cuando trabajamos con realcanizadores, elementos rígidos, y se produce una microfisuración en el hormigón, al final no es una zona donde pueden penetrar los agentes agresivos. Entonces, al final, también tenéis que ver a la hora de elegir que los productos también tengan cierta deformabilidad. Y luego tendríamos los hidrofugantes. Los hidrofugantes son elementos que se aplican en masa, en la superficie, perdón, y que lo que hacen es no le cambian el aspecto estético, suelen ser transparentes o aumentan un poquito el brillo y lo que generan es una repelencia del agua. Ojo con los hidrofugantes, si tenemos mucha exposición a la humedad, al final la humedad va a acabar entrando. Si, por ejemplo, tenemos episodios de dana, ahí la humedad acabará entrando, porque al final lo que juega es la tensión superficial del elemento para repeler el agua. Es un efecto como si fuera el efecto gota. Tenéis diferentes datos. Otra forma de proteger, con protección catódica, simplemente para que lo supierais. ¿En qué consiste? En colocar ánodos de sacrificio, internos o externos, de zinc, que se oxidan antes que el hierro. Es una tecnología compleja porque a nivel tecnológico es muy, muy avanzada, pero a nivel de prestacional funciona muy bien porque tú al final puedes estimar cuánto zinc necesitas para tu estructura en función de la densidad de armado y de esa forma proteger la estructura durante diferentes años. Solamente os lo muestro para que lo sepáis. Cosas a vuestra disposición, tanto software de cálculo para lo que sería la protección catódica, para poder estimarla. Ya sé que le he pasado a la velocidad del rayo, simplemente quiero que os suene. La protección catódica está muy enfocada a estructuras que tengan un grado de reparación, un grado de necesidad de reparación muy, muy alto, y son sistemas fáciles de aplicar porque pueden colocarse con ánodos internos o ánodos externos, pero sí que necesitan un estudio muy exhaustivo de la estructura, necesitan saber para cuánto tiempo queréis proteger la estructura, que sepáis que existe y que incluso hay un software de cálculo disponible para vosotros para poder estimar qué necesidad de zinc tenéis en base a vuestra clase de exposición y en base a vuestra densidad de armado. Y además tenemos tanto un software también para fijación química. Cuando digo que tenemos un software, lo que digo es que tenemos ese software que es gratuito para vosotros, está en nuestra página web, es totalmente accesible, normalmente online, y algunos versión descargable. Y después tenemos dentro de Mapei, tenemos a los compañeros que os podemos dar soporte para aprender a utilizarlos, ¿no? Para poder utilizar, porque evidentemente pues algunas pinceladas os tenemos que dar para poder ayudaros. Una obra para nosotros de referencia, pues el Centro Logístico de Mayoral, en Málaga. Aquí lo que querían era reparar el hormigón y protegerlo, y entonces se determinaron 12 patologías diferentes. Preparación del soporte, limpieza del mismo con hidrodeolización, pasivación de armaduras y continuaron con la reparación estructural.
tenemos diferentes morteros, incluso algunos de color negro. Aquí se trabajaron, como digo, 12 intervenciones diferentes y finalmente lo importante es que terminamos con una pintura anticarbonatación. Esta obra para nosotros es de referencia también, porque también se hizo una losa de grandes dimensiones, o una solera de grandes dimensiones juntas, junto con la división de aditivos. O sea que fue un proyecto en el que MAPEI intervino en todas las fases. Y esto es el aspecto final que fue espectacular. El puente de Rande se hizo una reparación, como veis, primero fue pasivación de armaduras y recuperación de volúmenes, y lo más curioso de esta obra es que la reparación se hizo desde el mar. Entonces había como 60 metros de distancia entre donde estaba el barco, donde estaban los materiales, a donde se tenía que hacer la aplicación del material. Y para nosotros es emblemático porque es una obra fantástica. Refuerzo. A ver, que voy súper comida de tiempo. Vamos a ver si soy capaz de explicaros el refuerzo. Igual os tengo que robar unos minutos más. ¿Por qué puede ser necesario reforzar las estructuras? ¿Tenéis alguna duda aquí? No, de esta parte no. ¿Por qué puede ser necesario reforzar las estructuras? Pues por una degradación de los materiales, por un cambio de uso, porque a veces hay acciones accidentales, fuego, sismo, impactos. Vamos a hablar nosotros en la Comunidad Valenciana de lo que puede ser una acción accidental, porque a veces necesitamos aumentar los coeficientes de seguridad o incluso porque hay fallos de diseño. ¿Y qué conseguimos reforzando las estructuras? Pues alargamos la vida útil, reducimos el impacto ambiental y en algunos casos conservamos el patrimonio. Si yo os preguntara a vosotros qué sistemas conocéis, pues me diríais, pues incremento de la sección, uso de platabandas, perfilería metálica, etcétera. Esas son las tecnologías más habituales y algunas veces son las únicas posibles. Ojo, que también los sistemas novedosos tienen limitaciones. ¿Pero qué inconvenientes tienen? Pues que muchas veces son elevados tiempos de ejecución y de puesta en servicio, que normalmente ocupan espacio útil que se necesita para lo que sería la intervención y que en algunos casos se pueden deteriorar, igual que se deterioró el hormigón original. Frente a esto, MAPEI dispone de una línea de productos específica para cada tipo de estructura. Tenemos sistemas para hormigón, para fábrica, para madera e incluso para elementos terciarios, ¿no? Cuando hablamos de sismo. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? De refuerzo de estructuras de hormigón, por lo que nos vamos a centrar en refuerzos con fibra de carbono y refuerzos con mortero de altísima resistencia. Fibra de carbono, que es una tecnología más conocida para vosotros, porque lleva más tiempo en el mercado. Morteros de altísima resistencia llevan fibra metálica en su composición y entonces lo que nos permite es hacer refuerzos con la tecnología tradicional del hormigón, pero trabajando en espesores muy, muy reducidos y con morteros que prestacionalmente son increíblemente potentes. Ahora entraremos un poquito en ellos. Refuerzo con fibra de carbono. ¿Aquí qué tenemos? ¿O dónde lo podemos utilizar? Pues lo podemos utilizar en vigas, en refuerzo a flexión de vigas y losas, refuerzo a cortante, refuerzo de pilares por confinamiento y en los nudos viga pilar. Este refuerzo es específico de sismo. ¿Y qué tipo de productos hay en el mercado? ¿O qué tipo de productos tenemos nosotros? Tenemos laminados, tenemos tejidos y tenemos conectores y mallas, que serían los conectores serían productos complementarios. ¿Y en qué consiste un refuerzo con fibra de carbono? Pues básicamente se consiste en un material que es el carbono, que en este caso aporta resistencia, que son las fibras, que siempre trabaja en una dirección preferente, que sería la zona de tracciones, o aporta tracción a nuestro refuerzo, que está envuelto en una matriz cuando viene en forma laminada, o que nosotros envolvemos en una matriz epoxídica en este caso, o orgánica decimos, cuando lo aplicamos en obra. En función de cómo coloquemos la fibra y en función de dónde la coloquemos, obtendremos un refuerzo u otro. A mí son tecnologías que me gustan muchísimo porque son tecnologías que aportan muchísima resistencia con muy poquito espesor. Hacemos una comparativa que venimos a decir que la resistencia específica de una fibra, la fibra de carbono, viene a ser como 50 veces la resistencia específica del acero. O sea, estamos aportando, si el acero aporta tracción y la fibra aporta tracción, estamos con la misma cantidad, estamos reforzando 50 veces más. Esto donde cobra especial importancia en los sistemas frente a sismo, porque queremos reforzar con el menos aumento de masas posible. Si utilizamos la tecnología del sismo para intervenciones más livianas, pues al final estamos introduciendo unas ventajas bestiales en nuestra intervención. No estamos ocupando espacio porque son refuerzos que se hacen en 3 milímetros de espesor y la puesta en servicio es mucho más rápida, porque estamos hablando de que en 7 días puede entrar la intervención en uso, el edificio en cargas. Laminados. ¿Para qué se utilizan los laminados? Para reforzar la flexión en las vigas.
Cuando hablamos de vigas biapoyadas, trabajamos en la parte inferior y cuando hablamos de vigas en voladizo, en la parte superior. ¿En qué consiste? En adherir un elemento a nuestro hormigón. El hormigón tiene que tener ciertos requisitos, tiene que tener una resistencia mínima de 15 megapascales y tiene que tener resistencia a tracción de 1,5, por lo que es fundamental que hagáis ensayos. ¿Y cómo se refuerza a flexión con un laminado? Pues como veis en la imagen, yo tengo mi hormigón, si tengo que hacer una reparación estructural la hago. Coloco una imprimación, adhesivo, tanto en el soporte como en el laminado y ejercemos presión. Y con esto ya estaría hecho el refuerzo. Estamos introduciendo tracción en la zona inferior o en la zona superior, si fuera un voladizo, de forma externa. Por lo tanto, es fundamental conocer el hormigón para saber si tiene suficiente resistencia a esa adherencia que vamos a realizar. Se trabaja en capa fina. Aquí no nos interesa que colocar grandes espesores de resina. ¿Por qué? Porque el laminado tiene que entrar en carga cuanto antes. Si la viga empieza a deformar y el laminado deforma, al final no estaremos consiguiendo nada. Lo que queremos es que el laminado impida la deformación de la viga. La tecnología fundamental, que tengáis muy controlado dónde es necesario el refuerzo. Nosotros tenemos diferentes anchuras de lámina y diferentes grosores, estamos hablando de 1,2 o 1,4 milímetros, por lo que las reparaciones son súper finitas y en función de donde haya que aportar esa resistencia a tracción, pues la combinación de laminados puede ser bestial, ¿no? Incluso se pueden hacer solapes para forjados reticulares, etcétera. Siempre se adhieren con adhesivos epoxis porque los laminados no tienen ningún tipo de porosidad, entonces no podríamos trabajar con cementosos o con hidráulicos, necesitamos meterle mucha química. Perdonadme que esta diapositiva es muy parecida a la anterior. En función de las dimensiones de la viga se puede trabajar con dos laminados, con diferentes anchuras e incluso también se puede reforzar con tejidos. Ahora explicaremos alguno de los usos. Aquí veis imágenes, ¿no?, en las que en una viga se ha colocado una cantidad determinada, en otra, por ejemplo, va toda la sección. Termolabel, influencia. Vale. Javier, sí, lo voy a explicar ahora en la siguiente diapositiva. Me dice Javier que cómo afecta la temperatura a la resina. Ahora os lo voy a contar, para que lo sepáis. ¿Cuántos laminados son necesarios? Lo que necesita el cálculo. El refuerzo estructural, sí o sí, siempre va vinculado al cálculo. Por lo tanto, no se trata de poner más, se trata de poner lo que necesitéis. Y siempre tiene que ir de la mano de ingenieros como vosotros que hagan una estimación. Podemos trabajar con laminados, que laminados está como muy enfocado a lo que serían los elementos de flexión, las vigas, o podemos trabajar con tejidos. La diferencia está en que un laminado viene prediseñado de fábrica, en el que ya están las fibras orientadas y envueltas en una matriz, y con los tejidos se hace in situ. Hay diferentes tejidos, tenemos por ejemplo tejidos unidireccionales, tenemos tejidos biaxiales y tenemos tejidos cuadriaxiales. Los cuadriaxiales son para sismo, para el refuerzo de sismo en los nudos. Y tenemos la orientación de fibras diferente en función de los requerimientos que tengamos, unidireccional en una sola dirección, biaxial en 2 direcciones y cuadriaxial en 4 direcciones. Y tenemos fibras con diferentes módulos elásticos y con diferente gramaje. ¿Por qué? Porque se trata de aportar X gramos de fibra por cada metro cuadrado o metro o volumen que tengáis de hormigón. Tenemos que daros muchas opciones para que sea un refuerzo óptimo. Por igual que en el hormigón armado, aumentar 10 kilos de cemento no tiene mucha influencia, en fibra, el aumentar mucho la fibra sí que puede tener cierta influencia en el precio final de la intervención. ¿Cómo se aplican las fibras? Pues básicamente se siguen los mismos pasos independientemente del tejido de fibras que llevemos. Si lo primero que tenemos que hacer es reparar el hormigón, pensad que el refuerzo con fibra de carbono no es... Tú tienes que reparar la estructura y luego reforzar. Yo siempre pongo el ejemplo de un brazo que se rompe. Yo primero tengo que colocar el hueso y una vez que yo tengo el hueso colocado, coloco la fibra de carbono. Una fibra de carbono no se puede colocar en una estructura que por sí sola no se sostiene. No se puede colocar en un soporte que no esté perfectamente preparado. ¿Por qué? Porque trabajamos en capa fina, estamos hablando de 2-3 milímetros. Por lo que si el soporte no es liso, si el soporte tiene oquedades, si hay oxidación, eso tenemos que repararlo y luego proceder al refuerzo. Cuando hablamos de laminados necesitamos una superficie muy lisa porque además el laminado tiene cierta rigidez. Cuando hablamos de tejidos, lo que tenemos que hacer es preparar el soporte, imprimarlo adecuadamente con una resina epoxi también para quitarle porosidad, para dejar una superficie lisita si fuera necesario con unos niveladores y después aplicaríamos la resina y la fibra. ¿Cómo se puede hacer? Con el sistema en húmedo, que es que tú coges el tejido, lo metes en resina y envuelves el elemento, o colocando resina
malla y otra vez resina. Ahora veremos el sistema con un poquito más de, de detalle. ¿Y cómo lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar, por ejemplo, con el refuerzo a flexión, igual que hacíamos con el laminado. Lo podemos hacer con tejido. Lo que pasa es que a veces es un poquito más complicado porque, claro, el tejido es a gravedad positiva, se te puede mover y te desvirtúa. Y lo podemos, por ejemplo, utilizar para el refuerzo cortante. Cuando yo hago estas charlas en las universidades o, por ejemplo, en directo, que os digo, si tuvierais que reforzar, aumentar la resistencia cortante de una viga, ¿qué haríais? Entonces hay gente que dice, pues colocaríamos estribos. ¿Y los estribos dónde se colocan? Pues cerca de los apoyos. Pues fijaros en esto. Al final, la fibra de carbono se coloca impidiendo esa deformación acortante en forma de U. Si tuviéramos una viga exenta, podríamos darlo en toda la superficie, pero no es lo habitual. Y lo que tenemos que impedir es esa deformación acortante o esas roturas acortantes que se producen. Normalmente se coloca, tal y como veis en esta zona, en forma de U normal, y si no, pues también se puede poner en diagonal. ¿Y esto cómo se hace de cara a la aplicación? Pues lo que se hace es que se prepara el hormigón, se redondean las aristas para no generar tensiones o roturas, imprimación o, bueno, regularización a veces es necesario y a veces no, imprimación siempre, se coloca una resina, la malla queda humectada por la resina que acabamos de aplicar y luego se coloca una segunda capa de resina para que humecte la malla por la parte exterior. Y finalmente se le da con un rodillo para que quede perfectamente adherido a la superficie. Si tenemos refuerzo a flexión y a cortante, seguimos un poco la analogía que se sigue con el acero en el hormigón. En el acero, cuando vamos a hacer una viga o un elemento de hormigón, lo primero que hacemos es que colocamos los elementos longitudinales y luego colocaríamos los estribos, ¿no? Envolviendo esos elementos longitudinales. Pues con el acero, la fibra de carbono hacemos lo mismo. Colocamos el laminado y luego colocaríamos el refuerzo acortante. ¿Para qué? Para que cuando la viga deforme y tienda a expulsar el laminado, el refuerzo acortante lo impida. Estas son cosas que ya os vamos explicando con un poquito más de detalle. El refuerzo por confinamiento. ¿Aquí qué hacemos? Nosotros tenemos nuestro elemento de hormigón y por efecto Poisson, el elemento de hormigón cuando está sometido a una carga axial lo que va a hacer es tender a expandir. Si nosotros colocamos fajas alrededor de ese elemento de hormigón, vamos a aumentar la compresión interna y el elemento ya no se va a deformar y va a aumentar su resistencia a compresión. Aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer bandas, como veis en esta imagen. Una banda, otra banda, otra banda. No se coge el rollo de fibra y se pasa así. Se hacen bandas porque a nosotros lo que nos interesa es que la banda esté orientada. ¿No? No nos sirve de nada una banda que está en diagonal. Aquí lo que nos interesa es que la banda esté orientada para impedir la deformación. Evidentemente tiene que haber unos solapes mínimos, que se tiene que empezar el refuerzo en la cara central del elemento. Las aristas tienen que estar redondeadas por el mismo motivo que en el caso anterior. La tecnología siempre es la misma. Estamos hablando de un tejido unidireccional en este caso y sería imprimación, resina, fibra, segunda capa de resina, aquí se ve muy bien, se regulariza muy bien la superficie y si es necesario se espolvorea. Se pueden hacer diferentes sucesión de capas, pero ojo, la primera capa está pegada al elemento portante, que sería el hormigón. La segunda capa ya está un poquito más alejada, la tercera capa está más alejada. Cada vez que nosotros reforzamos se produce un minorazgo del refuerzo. Por lo tanto, colocar dos capas no implica reforzar el doble. Entre otras cosas porque tú tienes el hormigón y tienes resina, malla, o banda, resina, otra vez resina, malla, resina, por lo que cada vez vas alejando más el refuerzo del elemento y estás metiendo resina entre medias. Por lo tanto, si por necesidad de refuerzo tenéis que poner como muchas capas, hay limitaciones, no se pueden poner infinitas capas. Lo que tenéis que hacer es más fácil a veces aumentar y elevar cambiar de producto, productos que tienen mayor módulo elástico, para ir solamente con una capa, que también te ahorras mano de obra y eso también es un elemento fundamental. Esto, por ejemplo, son imágenes de refuerzos, en este caso por compresión, y también tenemos refuerzo de los elementos de vigas. Y aquí tenéis un detalle también de cómo se colocarían, por ejemplo, las bandas. Y hay unos productos que son complementarios, que son fiocos, que a veces se utilizan para hacer conexiones. Por ejemplo, en la viga, cuando refuerzas a cortante y no puedes ir por la parte superior, a veces se colocan como unos fiocos, que son unas flores, son unas cuerdas de fibra de carbono, de fibra de vidrio, que están ya, incluso algunas ya vienen precortadas, que tú las rigidizas e introduces una parte en el elemento portante y la otra parte
que hace como un plumero, lo abre sobre el resto del refuerzo. De esto hay opciones muchísimas. De hecho, tenemos incluso para evitar el vuelco de tabiques, mallas para el refuerzo de estructuras de fábrica, que eso daría para otra charla. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos una gama de productos muy amplia, aunque cuando hablamos de refuerzo estructural con fibra, hablamos de laminados, tejido unidireccional y tejido cuadriaxial para lo que son los nudos, que aplicados con la resina correspondiente nos permite hacer refuerzos prácticamente en cualquier solicitación. ¿En qué nos basamos? Como os digo antes, nosotros no tenemos en España una normativa que hable del refuerzo estructural. En Italia sí, y somos italianos. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos de Italia en este caso. Entonces, hay una normativa que incluso os la podéis descargar si tenéis curiosidad, que no es como las normas AENOR, que esta es de libre acceso, que te dice, es una guía del diseño para el refuerzo con FRG, con materiales compuestos pegados externamente para el refuerzo de estructuras. Y además está traducida al castellano. Hay mucha información también en el Boletín 90, en el FIM 90. A mí me gusta mucho este documento porque explica las cosas un poquito más diferentes, ¿no? Las conexiones con los fiocos, entra un poquito más en detalle. Y como fabricante, o como técnicos, cuando estáis expuestos a sistemas que no tienen una certificación, al final la única forma de curaros en salud es con documentos como los DITs, los documentos técnicos, los ETEs, las ETAs, que lo que dicen son documentos que aportan laboratorios externos y que están certificados y que te dicen que lo que decimos nosotros con los fabricantes es cierto. Entonces es una forma de cubriros en salud de cara al tema de los seguros de responsabilidad civil. La 1504 habla un poquito, pero habla de adhesión estructural, habla de los productos que se utilizan para adherir esas fibras o, por ejemplo, esas pletinas metálicas, pero no habla en ningún caso de cómo se tienen que cuantificar los refuerzos. ¿Qué condicionantes tenéis o qué limitaciones tiene este sistema? Que el soporte tiene que ser resistente mecánicamente, siempre se tiene que preparar mecánicamente, tiene que ser, la compresión tiene que ser por encima de 15 megapascales, la resistencia a tracción por encima de 1,5 megapascales y no puede haber humedad. Si hay humedad tenemos que cambiar de sistema, porque las resinas epoxis con humedad no funcionan bien. Comportamiento frente al fuego, me comentabas, Javier. Realmente a las fibras no les pasa nada con una alta temperatura. ¿A qué les pasa a las resinas? Entonces las resinas en torno a los 50, a partir de los 50-60 grados empiezan a degradarse. Entonces, si nosotros tenemos un escenario en el que necesitamos el refuerzo para que la estructura no colapse, sí o sí hay que protegerlo. Se hace con vermiculitas, con morteros, con yesos, etc. Si tenemos una situación en la que el refuerzo no es necesario para que la estructura por sí sola soporte las cargas para las que está diseñada y a las que está expuesta, no sería necesario hacer un refuerzo estructural. En cualquier caso, que tengáis claro que a partir de los 60 grados, 50, 60 grados, la resina empieza a desnaturalizarse y se corre el riesgo de que la fibra pues, se despegue del soporte y deje de actuar. ¿Cómo se hace la intervención? Pues siempre hay que preparar el soporte, como os hemos dicho antes, pasivación de armadura, recuperación de volúmenes, aplicación de laminados, imprimación, adhesivo tanto en el soporte como en el laminado para que haya un contacto perfecto y ejerción de presión. En el caso de los tejidos, redondeamos las aristas, imprimación, resina, tejido y resina. Y si luego lo vais a proteger, lo que se hace es que se espolvorea árido. Al exterior, la resina epoxi lo que te va a hacer además es que te va a proteger la estructura de hormigón, porque con una resina epoxi es totalmente impermeable, por lo que no va a entrar nada. ¿Se podría dejar vista? Sí que la podríais dejar vista. Yo no la aconsejo. En el sentido, si es interior, sí, si es exterior, protegerla. Ya no tanto por la radiación solar, sino también por los agentes agresivos que pueda haber, ¿no? Pues, vandalismo, animales, suciedad, etcétera. ¿Cómo se protege? Se espolvorea árido y se pone una pintura o se pone un impermeabilizante, o la combinación de ambos. Una obra muy chula para nosotros, el paraguas de Pola de Siero. Es muy curiosa porque es una estructura que es un paraguas invertido, un fuste central, 40 metros de diámetro. Y lo más curioso de esta estructura, bueno, aparte del estado de degradación, es de principio del siglo XX, lo más curioso es que en su parte exterior solamente tiene 4 centímetros de recubrimiento de hormigón. Entonces, claro, aquí tú no puedes hacer una intervención al uso, porque si tú te pones a sanear el hormigón que está en contacto con las armaduras degradadas, te lo cargas entero. Esto era el estado de la cubierta, el estado de las armaduras, ya los habéis visto, que estaba todo perfectamente, bueno, totalmente oxidado. ¿Y qué se hizo aquí? Se limpió la armadura y se pasivó. Y no se limpió por detrás porque se decidió que no se podía limpiar.
como una nanoestructura que tenía solamente el fuste central, 40 metros de diámetro, estaba como muy expuesta a las tensiones, también a las acciones del viento, tenía muchas vibraciones, lo que se hizo fue reforzar como si estuviera en viga de apoyada, aprovechando los radios centrales y generar como mayor rigidez en ese elemento. Y además también nos permitía poder incrementar un poquito la sección con el mortero de reparación. En este caso se optó por un mortero R4, aunque la estructura era débil mecánicamente hablando, pero con bajo módulo para que se adaptara un poquito mejor a las prestaciones del hormigón y también a esos posibles movimientos que pudiera tener. Una vez que ya estaba reforzada por abajo, como teníamos las vigas en voladizo, se reforzó por arriba, se rehizo la capa de formación de pendientes y por último se protegió. Y ese es el estado final. Esto no es lo habitual, ¿eh? Pero es una obra muy chula que también explica que a veces nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Y ahora voy a dar paso a la última parte de la charla. Os voy a robar un poquito más de tiempo, ¿eh? Espero que no se me corte el evento, espero que no, ¿eh? Si se corta, no sé cómo haré, pero os haré llegar la información. Refuerzo estructural con morteros de ultra alta resistencia. ¿Esto en qué consiste? Pues consiste en la tecnología del hormigón, del mortero de reparación, pero estos morteros llevan fibra metálica en su composición. Esta fibra es de acero latonado, no se oxida, y entonces nos permite hacer refuerzos con muy poquito espesor, estamos hablando en torno de a los 2-3 centímetros, máximo 4 sin implementar armadura, con morteros que pueden aportar una resistencia de 130-120 megapascales y que aportan muchísima ductilidad. Son capaces de absorber mucha energía antes de llegar a una fractura frágil. Son impermeables al agua, aunque yo os he dicho antes, hay que reparar con morteros que se parezcan mucho al hormigón original. Estos morteros tienen muchísima resistencia, muchísima adherencia y mucha resistencia, ya lo diré yo, arrasante. Y entonces adhieren perfectamente con el soporte y técnicamente hablando, mi compañero de cálculo siempre dice que es como si tú colocaras una plancha metálica, pero con la tecnología del hormigón. No es necesario protegerlo frente al fuego porque se comporta como un hormigón armado, no se oxida porque al final tiene un acero latonado y sobre todo aportamos muy poquito peso porque al final estamos incrementando las masas en solo 2 centímetros de espesor, 2-3 centímetros de espesor. ¿Cómo se comportan estos morteros? Con un hormigón tradicional, aunque esté activado con fibras, es capaz de soportar una carga, pero llega un momento en el que rompe y ya no es capaz de soportar más carga. Con estos morteros lo que conseguimos es aumentar la resistencia de carga y aunque haya un momento en el que rompa, sigue siendo capaz de seguir asumiendo carga, sigue siendo capaz de asumiendo carga y no rompe de una manera frágil, sino que sigue siendo, es un producto muy dúctil. Al final estamos aumentando este área. Y esto nos está dando mucha ductilidad. ¿Dónde cobra especial importancia esto? En el tema, por ejemplo, del refuerzo frente a sismo. ¿Por qué? Porque es capaz de absorber energía antes de deformarse, ¿no? De deformarse de una manera frágil. Al igual que teníamos el DIT para la fibra de carbono, en este documento teníamos certificados de evaluaciones térmicas italianos en este caso, y aquí en España tenemos documentos de adecuación al uso, que los emite el ITEC. No lo he dicho antes, pero en la fibra de carbono fuimos el primer país en España en obtener ese documento, el DIT, y en el DAO, pues yo creo que seremos de los primeros porque esta tecnología tampoco la tiene en nuestra competencia. Yo es un sistema que prescribo muchísimo porque, al igual que la fibra de carbono, tienes que trabajar con resinas epoxis. A veces las resinas epoxis son complejas en cuanto a tecnología. Necesita soportes muy secos. Este mortero al final es un mortero cementoso, por lo que trabaja exactamente igual que un hormigón tradicional, ¿no? Pero con muchísima más resistencia. ¿Cuál es la única precaución que hay que tener? Que hay que hacer un encofrado muy estanco. ¿Por qué? Porque son morteros que desprenden mucho calor de reacción y entonces si no generamos un encofrado estanco, aparte de que este en concreto es expansivo, nos puede generar deformaciones, ¿no? Y podemos tener luego los típicos baches. ¿Y cuántas versiones de producto tenemos? Tenemos varias, yo os voy a presentar dos básicamente. El HPC, que sería para elementos verticales, y el HPC Floor, que sería para elementos horizontales. ¿Y cómo se aplica esto? Pues muy fácil. Aquí tenemos unos pilares que hemos generado rugosidad. Volvemos de nuevo a esos 5 milímetros. A veces se realizan conexiones a otros elementos, otras veces no. Esto depende del cálculo y se hace el encofrado. Una vez que se hace el encofrado, se amasa. La precaución que hay que tener es que se tiene que hacer en una amasadora de 3 palas y se procede al vertido. El acabado final es este que veis. Es un mortero ligeramente más oscuro que el mortero original y se puede apreciar algunas veces alguna fibrita
de esas fibras metálicas de acero latonado. Como es un producto que se trabaja por vertido, en este caso no hay que vibrarlo, porque si lo vibramos corremos el riesgo de que la fibra decante, y eso no lo queremos. Lo que queremos es que tenga un reparto uniforme, tal y como veíais en la primera imagen que os he mostrado. Y lo que se hace es que en la parte final, si no podemos verter el producto por el piso superior, pues tenemos alguna versión tixotrópica para hacer las terminaciones en las cabezas de los pilares. Ventajas: muy fácil de aplicar, no necesitas comprar exceso de material. Si necesitas 4 sacos, compras 4 sacos y te aplican 4 sacos, y a las 24 horas son productos que alcanzan cerca de los 40 megapascales. Estamos hablando de resistencias en torno a los 120, 130 en función de la versión. Esto que te dice que tú en 72 horas ya puedes desencofrar, que ya en 72 horas vas a estar posiblemente por encima de la resistencia que tenga tu hormigón original. Y si hablamos de edificación, seguro que estamos por encima. Más ejemplos de obra. Aquí los espesores son milimétricos. Y aquí vais a ver un pequeño vídeo. Se hace el apeo de la estructura en algunos casos. Yo he visto estructuras que no se han apeado. Se ha apeado de la parte baja en este caso porque estaba afectado. El encofrado. Normalmente con encofrados metálicos, encofrados de madera. Los encofrados plásticos pueden dar lugar a veces a deformaciones. Amasado en 12 minutos mínimo. Y si os dais cuenta, el producto va cogiendo una riología, aunque lleve fibra metálica. Esto es el único fallo que tiene el vídeo. Aunque lleve fibra metálica, que nos da la sensación de que puede ser como muy viscoso, muy difícil de trabajar. Ese amasado de 12 minutos le da esta riología que veis aquí. O sea que es súper fluido, se aplica muy bien. A los aplicadores les llama muchísimo la atención eso que os digo, ¿no? Que sea fibra metálica y de golpe se quede con esta viscosidad tan bajita, y luego se procede al vertido. Como se trabaja en muy poquito espesor, el vertido es inexistente, pero en este caso incluso es innecesario. Cuando se trabaja, por ejemplo, en forjado, se hacen agujeros, entonces por un lado vas vertiendo el material y por el otro va saliendo el aire fluido. Es un producto que es una maravilla, yo lo prescribo muchísimo y la verdad es que está teniendo un resultado buenísimo. La primera obra que se hizo en España de este producto, de esta versión, se hizo en Valencia, en el barrio de la nueva fe de Malilla, en un edificio que hay allí, no podemos decir dónde, por un fallo del hormigón. Y nada, quedó perfecto. Se reforzaron unos elementos que el hormigón había dado con menos resistencia de la que tocaba, y la verdad es que es una maravilla este tipo de sistemas. Aquí, por ejemplo, el vídeo que habéis visto es de esta intervención. Era un depósito de agua elevado que tenía problemas de oxidación y problemas de seguridad estructural. No salen en el vídeo, pero lo primero que se hizo fue reparar el hormigón, pasivación de armaduras y recomposición de armadura con taco químico. Y estas imágenes son las que habéis visto en el vídeo. El vídeo no creo que os lo pueda mandar, pero por lo menos se queda registrado en imágenes para que lo veáis. Yo este producto, no sé si algunos sois de la zona de Canarias, lo prescribo mucho en Canarias, porque en Canarias hay una doble falta, y es conocimiento y mano de obra especializada, y luego tenemos el problema del transporte. Entonces, este sistema nos permite mucha versatilidad, porque al final son morteros que se pueden estocar en los almacenes de la zona y que no necesita un aplicador tan especializado como con el caso de las fibras de carbono. Otra versión de este sistema: teníamos el HPC o el HPC Tixo para los elementos verticales, y luego tendríamos el refuerzo de forjados. Y aquí ya nos permite trabajar con cualquier tipo de elemento: hormigón, madera o o forjado metálico. ¿Por qué? Porque al final lo que hacemos es hacer una capa colaborante o un forjado colaborante, y que trabaja con nuestro elemento resistente. Que el elemento resistente puede ser esa vigueta de metal, esa vigueta de madera o esa vigueta de hormigón. Al final, ¿qué buscamos? Que sea capaz de deformarse, aumentar la resistencia, y que sea capaz de deformarse antes de procederse a la fractura o al colapso del elemento. Nosotros, todos los sistemas que tenemos de refuerzo, os pasaré también un área de refuerzo estructural que es súper chula. Tenemos ensayo a escala real, con elementos reales, y muchas veces trabajamos de la mano de universidades con las que desarrollamos los productos o a las que les entregamos los productos para que los sometan a diferentes ensayos. Y en este caso hay un ensayo muy interesante con la Universidad Federico II de Nápoles, en la que se hizo el refuerzo de un forjado y se estudió cuánto mejoraba al incrementar X centímetros ese canto del forjado. Pues en este caso, pues los datos obtuvimos más del 50% de resistencia y más del 35% de deformación. ¿Y esto cómo se aplica en forjados de hormigón? Pues se tiene que preparar el soporte, en este caso se hace un granallado,
para llegar a esa cota de 5 milímetros que necesitamos. A veces se utiliza un fijador de polvo superficial que no puente de unión, porque hay elementos que se llama Primer 3296, y después se procede al extendido del producto. Es un producto que no es autonivelante, pero es de fácil nivelación y es de secado rápido. Como hemos realizado este granallado, lo que hemos hecho es aumentar la porosidad y además aumentar muchísimo la superficie de contacto, porque hemos pasado de X metros a X metros con hendiduras. Esa superficie de contacto es lo que va a hacer que nuestro mortero de reparación ancle perfectamente. Como os digo, en torno a las 24 horas ya conseguimos más de 25 o 40 megapascales en función de la versión, por lo que ya podemos hacer uso de la instalación a los 2 o 3 días, porque es de secado rápido. Como estamos incrementando en tan poquito espesor, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, yo no he visto obras, hay alguna obra hecha aquí en la Comunidad Valenciana que hay alguna versión que llega hasta 6. Como estamos aumentando tan poquito el espesor, no estamos ocupando espacio libre. Entonces podemos tener más espacio para instalaciones, para todas esas cosas que nos demandan ahora y sobre todo esto está muy enfocado cuando hay cambio de uso, ¿no? Que cobra especial importancia porque son edificios que no tienes altura y que necesitas meter instalaciones y que con el sistema tradicional no podrías hacerlo. Además, con un sistema tradicional de aumento de sección necesitarías como, no sé, centímetro, semana por centímetro de espesor y claro, las intervenciones se alargan muchísimo, o mínimo 28 días. Aquí, a los 3 o 4 días, tú ya puedes empezar a hacer uso de la instalación o incluso antes. También para que lo vendemos muchísimo, para reparación de losa y de pavimentos industriales. Tienen mucha resistencia a la abrasión. Esa fibra metálica, además de darle mucha resistencia mecánica, le da mucha resistencia a la abrasión. Sabéis que los hormigones, aunque son resistentes a compresión, a la abrasión, pues tienen ciertas limitaciones a no ser que se traten. Pues este producto está también diseñado para eso. No sé, infinidad de soluciones. Imaginaros aquí, por ejemplo, una zona de cargas con bobinas metálicas. O sea, que pegas no tiene ninguna. Y es un producto que también, como os digo, lo prescribo bastante porque los resultados que hemos tenido en obra han sido totalmente satisfactorios y les gusta mucho la forma en la que se trabaja. Claro, todos estos sistemas, tanto la fibra de carbono como como estos sistemas que os acabo de presentar, necesitan de ir siempre asociados a un programa de cálculo, a un cálculo, ¿no? Entonces nosotros hemos puesto a vuestra disposición un programa de cálculo que fue diseñado por Eucentre a nivel mundial. Este programa se presentó durante la pandemia, creo que fue el año 2020 o 2021, a nivel mundial. Y lo que te permite es elegir en función del tipo de estructura, es muy intuitivo y te permite hacer estimaciones de cálculo en función del tipo de estructura que tengáis. Te dice, ¿no? Tú entras en la página web de MAPE, os registráis, si no estáis registrados, os van a pedir unos datos de nombre, mail y poco más, y dónde estáis ubicados, y una contraseña, evidentemente, y buscáis herramientas, software de cálculo. Lo tenéis en diferentes idiomas. En España está en italiano, en inglés y en español, pero si entráis en MAPE y Francia, lo tendréis en Francia, si alguno de vosotros tiene que hacer proyectos, por ejemplo, internacionales. Una vez que buscáis herramientas, buscáis software de cálculo. Aquí entráis a la herramienta y lo que te permite es, como te digo, eliges el tipo de elemento. Hormigón, fábrica, madera, elementos secundarios. Y dentro del elemento que quiero reforzar, pues una viga, un pilar, un forjado. Te dice en base a qué normativa quieres estimar el refuerzo. Como trabajamos a nivel internacional, tenemos la italiana, la americana y la canadiense. Normalmente, con los técnicos que he trabajado aquí en España, soléis trabajar con la italiana. También tiene su sentido. La forma de construir italiana es muy parecida a la española. Entonces, simplemente por analogía, es fácil que tiréis casi siempre por la italiana. ¿Y qué te hace el programa? Te va pidiendo datos de tu sección. Evidentemente, los que os dedicáis al cálculo estructural, decir que esto es un programa que va a sustituir con lo que vosotros trabajáis, evidentemente no. ¿Para qué lo utilizan los técnicos con los que solemos colaborar? Es un programa complementario al vuestro. Vosotros trabajáis y hacéis vuestro diseño con vuestro software de cálculo habitual, modelos dinámicos, lo que utilicéis, y luego utilizáis esto para complementar esa información. ¿Qué os pide el programa? Os pide que metáis la sección, que defináis la sección que tenéis, os pide dimensiones, forma, incluso os lo va dibujando para saber si os habéis educado en alguna unidad y os va a pedir densidad de armado. Por lo tanto, tenéis que conocerla o estimarla. Una vez que metéis los datos iniciales, la vais a calcular y entonces os calcula vuestra situación inicial. Y después te dice, ¿cómo lo quieres reforzar? Pues mira, lo quiero reforzar con fibra de carbono, o lo quiero reforzar con HPC, o lo quiero reforzar a cortante. Tú eliges cómo quieres reforzar y le das. Y una vez que le das, te va diciendo qué producto vas a utilizar.
pues como os acordáis de mí, o a lo mejor llamáis a algún compañero o utilizáis del manual, decís, pues mira, para un refuerzo de flexión con un laminado. Venga, pues elijo el producto. ¿Y qué coeficiente de seguridad voy a utilizar? Hay diferentes parámetros. Vais introduciéndolos y entonces calculáis de nuevo la sección. Y entonces os pone el estado inicial y el estado final de esa sección. Además tenéis dentro del propio programa, aquí aparece en la parte inferior, aparece un manual de uso. Y una vez que lo tenéis, os permite incluso descargaros un informe. Están casi todas las aplicaciones traducidas al castellano. Hay alguna que sale todavía en inglés o en italiano. No obstante, nos lo decís y nosotros os la pasamos en castellano, que os permite justificar el cálculo. Evidentemente es un programa de cálculo, es muy intuitivo, pero sí que es verdad que a veces os surgen dudas. Pues para eso hay una persona dentro de MAPEI que se llama Pedro Madera, que es un especialista en cálculo, es ingeniero de caminos como vosotros, o como entiendo que seréis la mayoría de vosotros, y que a nosotros, a nivel de prescripción, nos ayuda a cuando tenéis alguna duda de cálculo o alguna duda de refuerzo, él nos da soporte y os introduce en este tipo de este programa. Que todo eso lo tenéis disponible para vosotros. Como os digo, totalmente accesible y yo os voy a mandar junto con la presentación, os voy a mandar un documento que editamos hace unos años, lo tenemos en PDF, que es un manual de refuerzo estructural, que a mí me gusta muchísimo, lo utilizo muchísimo porque te dice, en función del tipo de estructura y de lo que quieres reforzar, qué sistema es el más adecuado, productos, pasos a seguir y detalles técnicos. Y los detalles técnicos los podéis descargar. Por lo que al final tenéis toda la información de MAPEI a vuestra disposición para poder daros el mejor servicio posible. Dicho esto, entendemos que los sistemas son complejos, entendemos que tenemos mucha gama de productos y que vosotros trabajáis con proyectos muy al final complejos, ¿no? ¿Qué intentamos hacer dentro del departamento de MAPEI? Pues del departamento técnico, lo que intentamos es acotaros soluciones. Y por lo tanto, ¿qué hacemos? Documentos técnicos específicos para cada obra en concreto, para cada proyecto. Entendemos que esto es siempre al principio, luego vosotros cuando empezáis a rodar y conocéis nuestros sistemas ya no necesitáis tanto apoyo nuestro, pero ahí estamos para poder ayudaros. Evidentemente, fichas técnicas, partidas de obra y detalles técnicos. Y luego otra cosa también que son los planes de puntos de inspección. Cuando trabajáis con sistemas nuevos, cuando lleváis dirección de obra, a veces necesitáis que alguien, pues que tener la información de qué se tiene que revisar, cómo se tiene que revisar, pues que sepáis que tenemos también podemos hacer específicamente para vuestra obra este tipo de documentos. ¿Qué más hace formación técnica? Al final, ¿qué pretendemos con estas jornadas? Que conozcáis nuestros sistemas. Si os habéis dado cuenta, ni siquiera he hablado de nombres comerciales. A mí lo que me interesa es que sepáis, tengáis una cadencia de cómo se debe hacer una reparación, que os fijéis en ciertas cositas y evidentemente sé que si tenéis alguna duda vais a contactar con nosotros si así lo consideráis, ¿no? Damos infinidad de jornadas en colegios, en ingenierías, en estudios de arquitectura, en universidades. A mí me gusta mucho porque aplicamos muchas veces producto con los chicos y entonces ellos toman la noción de lo que les estamos contando y tenéis toda la información a vuestra disposición en la web de MAPEI. La web de MAPEI en España se alimenta de la italiana, por lo que si hay algún producto que aquí en España no lo tenemos, tiramos de la italiana. Y tenemos también un departamento que somos las personas que estamos detrás bueno, en este caso estoy en la cámara, pero que estamos para daros soporte. Si sois de la Comunidad Valenciana y Murcia y Canarias sería yo, pero si no tenéis aquí un mapita con las personas de contacto, falta la foto de nuestra compañera Nuria que se acaba de incorporar a la zona sur, empezó esta semana, de las personas que os damos asistencia en función de la región. Toda esta información está disponible en la página web. Y además de nosotros, tenemos a figuras como la que os comentaba mi compañero Pedro o incluso la oficina técnica, que lo que hace es darnos soporte a nosotros para que nosotros podamos daros a vosotros el mejor asesoramiento y todo aquello que podáis necesitar. He visto que no habéis que no habéis hecho ninguna pregunta más. Tenéis si os robo 2 minutos más, si podéis tan amable de valorarme la jornada, os lo agradecería, porque así me ha ajustado el tiempo. Pensaba que os había robado más tiempo porque así me ayuda a mejorar para las siguientes jornadas. No sé si queréis que comentemos algo o alguno de vosotros tiene alguna duda. La verdad es que me ha gustado mucho esta formación porque me habéis hecho preguntas y aunque Antonio se ha tenido que ir, pues ha estado muy participativo, por lo que se lo agradezco. Y me ha gustado porque siempre las preguntas te dan opción al juego, ¿no? Y opción al comentar y a matizar cosas. No sé si queréis que comentemos algo, si tenéis alguna duda, escribidla en el chat. Si veis que estoy mirando para allá, es que
Como os decía al principio de la jornada, tengo la fachada. Sí, perdón, la presentación la tengo en la otra pantalla. Sí, Javier, mira, yo a través del colegio, como yo no tengo vuestros datos de contacto porque se ha hecho la jornada a través del Colegio de Caminos, posiblemente mañana o el lunes, porque en eso siempre me comprometo y a veces me retraso, se la voy a enviar al colegio. Entonces el colegio a los asistentes os va a hacer llegar la presentación, el manual de refuerzo, que es muy interesante también para vosotros, y posiblemente el vídeo. El vídeo creo que lo dejan colgado en su página web. Entonces tenéis toda la información, vais a tener toda la información disponible. Y nada, en cualquier caso, muchísimas gracias a vosotros por estar esta tarde conmigo y por hacer la jornada tan participativa. Manuel, pensaba que ya no estabas. No, no, al final he podido escuchar toda la presentación.